Muy buenas, familia. Primer episodio de este podcast. Es la primera vez que hago una entrevista cara a cara con alguien. Aquí me lo he traído a mi estudio, a mi zona de confort. Y hoy tenemos a Francisco Rossi, atleta internacional de calistenia. Pero bueno, también vamos a conocerle un poquito como persona. 3 veces campeón de su país, de Argentina, si no me equivoco. Ha competido en las Burning Gate, estuvo de juez en la Siberia. Bueno, tenemos ante nosotros a toda una eminencia de la calistenia, aunque a él no le guste decirlo, pero es una eminencia. Francisco, bueno, un placer. Mucho gusto, Javi, y muchas gracias también por invitarme. La verdad, un honor para mí y me encanta conocer gente nueva y relacionarme, lo mismo que vos, así que un placer. Nada, increíble. Muchísimas gracias a ti por estar aquí en este directo. Recordaros, chicos, que esto va a estar grabado. Los que no hayáis podido estar en el directo, si tenéis amigos que hayan querido verlo, no les ha coincidido las horas, va a estar en YouTube en las próximas semanas, lo que me dé tiempo a mí cuando me dé tiempo a editarlo, que también es mucho trabajo, pero bueno, lo tendréis en YouTube, en mi canal. Y nada, quiero explicaros un poco cómo van a funcionar esta serie de podcasts que voy a empezar a hacer. Le voy a llamar Conectando con el Atleta, porque como le he estado explicando antes a Rossi, yo creo que una cosa que pasa en la calistenia y en deportes minoritarios es que como que sabemos mucho del atleta como calisténico. Claro. O a lo mejor tú te vas a natación y se sabe mucho del atleta como natación, pero son deportes de los que es muy complicado vivir como atleta, como competidor, y al final la gente se tiene que buscar la vida, tiene otros trabajos, tiene estudios, tiene una vida paralela al deporte, y esa vida es la que no conoce nadie, y a mí personalmente me da mucha curiosidad, y le he estado antes preguntando a Rossi, ya hemos estado charlando, y eso es lo que quiero darle a conocer a los atletas. Quiero que tengan aquí en este podcast, en este espacio, un lugar donde ellos poder enseñarnos, en este caso, por ejemplo, no quién es Rossi, sino quién es Francisco. Primero de todo, ¿cómo te gusta que te llamen? Y Fran. Vale, sí. Perfecto, pues hoy vamos a conocer a Fran, no a Rossi. Todos conocemos a Rossi, pero hoy queremos conocer a Fran. Bueno, todos los atletas me llaman Rossi. Todos los atletas te llaman Rossi, claro. Igual no me molesta, o sea, me gusta también, pero bueno, mis amigos cercanos me dicen Fran, así que sí. Vale, pues hoy vamos a conocer a Fran. Entonces, antes que nada, quiero ver si hay alguien por ahí que nos pueda decir más o menos si se está escuchando bien, chicos, porque antes hemos tenido un problema y es que se estaba solapando su audio con el mío. Decidnos, por favor, antes de empezar con la charla, si se escucha bien a ambos, si se está escuchando bien a los dos, ¿todo bien? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, no? ¿Su audio también? Perfecto. Buenas, Johnny. Se escucha de locos. ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estamos? Vale, perfecto. Pues bueno, como hemos estado tú y yo charlando, quiero empezar la entrevista por quién es Fran, como persona, de dónde vienes, tus inicios, pero no en la calistenia, en tu vida, ¿vale? Si vienes de una familia de bien, si una familia humilde, de dónde eres, dónde naciste, cómo era tu infancia, un poquito que me cuentes todo esto. Bien, bueno. Mi nombre es Francisco Rossi, tengo 22 años y soy de Córdoba, una ciudad llamada Villanueva, que está dentro de la provincia de Córdoba. De Argentina, que es que hay una Córdoba en España, claro. No es la misma. Sí, bueno, por el acento calculo que se dan cuenta, pero sí, de Argentina. Bueno, estoy estudiando medicina, actualmente la tengo en pausa porque estoy con todo este tema de viajes, competencias y demás, que bueno, estuve priorizando un poco más, como te comentaba, lo que es mi carrera deportiva, pero en sí soy estudiante, me encanta estudiar, aprender y también enseñar. Por ende también soy coach de calistenia, he dictado cursos de preparador físico, muchos workshops, básicamente me gano la vida trabajando como profesor, coach de calistenia. Y bueno, y además soy atleta de alto rendimiento, que mi objetivo en sí dentro del deporte es ser campeón mundial, como muchos otros atletas calculo. Como casi todos los que están compitiendo a nivel mundial. Así que bueno, básicamente eso, tengo una familia muy unida por suerte, vivimos todos muy cerca y compartimos casi todos los fines de semana juntos, por eso también es algo que a mí me pega un poco el hecho de estar viajando mucho afuera, que yo soy alguien muy familiero y el estar lejos de mi familia, si bien al principio... Al principio no pasa nada. Pero ya llega un punto que empieza la esclavitis. De hecho, me ha comentado antes que se quiere volver a Argentina ya porque es el cumple de su hermana que cumple 15 años, si no me acuerdo. Bueno, claro, tengo 2 hermanas, una que tiene 19 y la otra tiene 14. Y bueno, la de 14 va a cumplir sus 15 ahora el 25 de noviembre, así que voy a volverme el 22 para llegar a tiempo. Y bueno, básicamente eso. Qué bueno.
Bueno, has comentado ya así un poquito por encima que te has dejado la carrera como pausada mientras estás con lo de calistenia. Decir que ahora es una suerte que tenéis los atletas de alto rendimiento a día de hoy, que a lo mejor quizá hace 4 o 5 años no estaba, que es el poder vivir de la calistenia sin necesidad de ser el top 1 del mundo, sin necesidad, gracias a pues, las redes sociales, que bueno, si para mí siempre es un poco, hay una contraposición de, tienes su parte negativa, pero a la vez también te abren muchas puertas si sabes aprovecharlas bien, y es vuestro caso, el caso de estos atletas que a lo mejor no son top 1 del mundo, pero gracias a pues, sus coaches, sus workshops, no sé, Sí, estudios, Sí. clases personales, podéis ganaros la vida, pero sí que es verdad que antes de esto, ¿tú cómo te ganabas la vida? O sea, tú antes de ganarte la vida con la calistenia, porque ¿con qué edad empezaste? Bueno, yo empecé a los 15, finales de mis 15 años. Ah, Sí. entonces tú antes de esto no has trabajado antes de la calistenia No, como tal. o sea, básicamente hace 5 años que soy coach de calistenia, al principio con mucho menos conocimiento que ahora, obviamente. Pero sí, como trabajo como tal no he tenido, sino que he terminado la secundaria y directamente empecé a estudiar medicina. Y mientras tanto, en simultáneo, iba estudiando por mi cuenta todo el tema de preparación física y bueno, empezando a ejercer. ¿Tienes algún tipo de título, curso, preparación, aunque sea online, algo relacionado con la calistenia, con biomecánica, con lesiones, no sé, algo Ujú. relacionado con esto? Bueno, he hecho un curso, si no me equivoco, en 2021 con Guillermo Panac, un curso de preparador físico especializado en calistenia, Qué que bueno. tuvo una duración de 6 meses, si no me equivoco. Y ¿Presencial o online? yo online porque es de Buenos Aires y bueno, Ah, estaba complicado con el tema del estudio viajar. Eh, pero bueno, la verdad, bueno, un curso recomendable, muy bueno, completo, pero la verdad es que yo con mi sabiduría en sí no proviene, no proviene de un curso en puntual, sino de a lo largo de todos estos años, incluyendo también los años de medicina, que me aportaron un montón al conocimiento de biomecánica, fisiología, claro. anatomía, es decir, de Al final todo todo. lo puedes aplicar. Y después estudios propios, es decir, conozco muchos autores y sigo muchos autores, prácticamente leo todos los días, material dedicado a la fuerza de González Vadillo, fisiología del ejercicio de José López Chicherro, también sigo un doctor de Estados Unidos, Mike Israetel, que también ha hecho podcast de calistenia muy top, Qué acerca bueno. de entrenamiento dedicado a la hipertrofia para calistenia, fuerza para calistenia, y bueno, estudio en general del Sí, entrenamiento. pero todo por tu cuenta al final. No sabía, ni siquiera tenía conocimiento de que habían tantos estudios relacionados con la calistenia o que pudieran aplicarse a la calistenia. Ujú, Qué bueno. sí, O sea, has dicho que lees todos los días. Es raro verlo ahora en gente joven, porque ¿qué edad tienes tú? 22. 22 años. Es raro ver a un chaval de 22 años que lea todos los días. Yo es una cosa que me he intentado meter ahora en la cabeza, leer, porque es muy importante para aprender, para ganar cultura, para aprender a escribir y a hablar correctamente. Pero ¿desde cuándo te viene esto? ¿Tú llevas siendo disciplinado con el tema de los estudios, lectura? ¿Eres un chaval Claro. que siempre se le han dado bien los estudios? Y en realidad en la secundaria era como, siempre me fue bien, pero pasaba, no estudiaba mucho, simplemente porque no me costaba mucho. O sea, Pero eras el típico que a lo mejor llegabas al examen estudiando el día de antes claro, y y me aprobabas, sacaba un ¿no? 8. Sí, sí. Este es de los que odiamos todo el mundo. Pero bueno, después realmente cuando empecé a forjar la disciplina fue a través del entrenamiento y a través de medicina, que ahí realmente fue un antes y un después en el tema de echarle horas al estudio. Prácticamente desde que me levanto hasta que bueno, desde que me levantaba hasta que me iba a dormir estaba estudiando o entrenando o haciendo de coach, entonces mi vida social terminó al 100%. Si bien nunca fui muy sociable, pero ahí, digamos, me acostumbré a ese estilo de vida y me encantó porque me di cuenta que puedo nutrirme muchísimo más de lo que pensaba y en base a eso también ayudar a mucha más gente y exponer todo mi conocimiento mucho más del potencial que yo pensaba que tenía. Entonces, bueno, es algo que me encanta. Ahora, bueno, obviamente estoy de vacaciones, me vine acá a Valencia con ustedes No ha unos días, tocado un libro en 20 días. no estuve leyendo, pero sí, en mi día a día me encanta. Vale, pero esta disciplina te viene a raíz de la calistenia
o viene de antes, ya de, por ejemplo, me has dicho que jugabas a tenis, he sido fan del tenis, yo he jugado también durante 9, 10 años, es una cosa que tenemos en común, nos ha sorprendido muchísimo, y el tenis, una de las cosas que tiene también es que te hace ser muy disciplinado Sí. y es un trabajo muy mental, yo de hecho, a mí me supuso muchos problemas a nivel psicológicos, porque a lo mejor te frustras cuando pierdes un partido y es un deporte que es muy solitario, pese a que tú entrenas en equipo, Sí. el partido eres tú solo, estás Tal tú cual. solo en la cancha, Tal cual. tú contra el de enfrente. Bueno, y si lo vemos en calistenia es algo bastante parecido. En calistenia es algo bastante similar y este tipo de deportes no es como el fútbol, que al final tú te apoyas de tus compañeros, son deportes que tienes que trabajar mucho la mente. Sí. Y también yo creo que te ayudan a ser disciplinado. Entonces, ¿esta disciplina te Sí. viene del tenis ya de antes? ¿Empezaste a formarla en el tenis? ¿O fue ya con la calistenia? Claro. Bueno, y en realidad yo a jugar al tenis empecé desde muy chiquito, desde los 7 años hasta los 16. Por ende, fue un deporte que yo no es que elegí, sino que mis padres me mandaron y de ahí fue todo con inercia, por así decirlo. Es lo que Obviamente, pasa cuando eres pequeño, tus tal cual. padres... Obviamente llegó una edad a los 14, 15, 16 que ya empezás vos más a tomar un poquito más las riendas, depende obviamente en cada caso, pero en esos últimos años yo sí entrenaba doble turno todos los días, más que nada en verano, en pretemporada, y me iba en bici a la mañana y a la tarde a entrenar, obviamente disciplina, como decís vos, pero no sé, yo lo sentía como que ya venía algo de inercia, por así decirlo. Claro, es como que te sentías un poco, no obligado, pero como que tú no habías Sí, decidido... como que estaba habituado a A hacer lo mejor no eso tenías y- esa pasión como ya luego te viene con la calistenia, como Tal fue mi cual. caso también. Tal Tuve un cual. caso muy similar que yo con el tenis estuve muchos años jugando, muchos años siendo muy disciplinado, entrenando muchos días a la semana, 5 días a la semana, a veces compitiendo los fines y todo, pero yo simplemente tenía disciplina, no pasión. Yo Claro. no tenía esa pasión por el tenis porque a mí me lo habían impuesto, tampoco quiero decir que me han obligado. Pero yo nací y con Sí, 9 sí. años me apuntan al tenis y digo, vale, pues esto es lo que tengo que hacer. Sí, sí. Entonces, la calistenia ya es un deporte que tú elegiste. Que vos mismo elegís. Sí, Claro, y tú- ahí cambia totalmente el mindset. Entonces ahí ya descubres esa pasión por la calistenia y es cuando a lo mejor metes ya disciplina Sí. por tu querer, empiezas Bueno. a estudiar. Ahí mismo se nota el interés que le pone uno, porque por ejemplo, yo en el tenis jugué 9 años, pero nunca supe de los partidos, nunca supe cómo eran los torneos a nivel mundial, el ranking. En vez en calistenia me metí y ya el primer año ya sabía toda la comunidad que existía, incluso aquí en España, en todos lados. Sí, me pasa Eh, lo mismo, me pasa lo mismo. Yo, de hecho, a mí la gente cuando jugaba tenis me decía, ¿tú has visto el partido de no sé quién, no sé cuánto? Y yo digo, no conozco a quién me está diciendo. A mí me gustaba jugar a tenis. Conocé lo del club y listo. Pero yo no salía, yo no me ponía a mirar partidos, nunca he sido tampoco muy televisivo de sentarme enfrente de la caja tonta que yo le llamo y ver partidos de tenis, pero con la calistenia sí que yo desde el primer momento me empecé a intentar informar, igual que tú, de decir, ¿qué competiciones hay? Hay una competición en Bulgaria, la Burning Gate, ¿qué es eso? Una competición mundial de tensión, luego la sub, ostras, la sub. Y eso con el tenis no fue así. Tal cual. En tu caso supongo que es lo mismo. Tal cual. Pero vamos a remontarnos ya a tu etapa de tenis. Quiero hablar un poquito, quiero sacarte un poco de chicha de ahí porque me interesa mucho eso, lo que he dicho, saber quién eras antes de la calistenia. ¿Tú cómo empezaste en el tenis? ¿Cómo te desarrollaste también como persona en el tenis? Bueno, en sí, como te comenté, empecé muy de chiquito, prácticamente 7 años. No, era porque mis papás me querían mandar ahí y a mí me gustaba, entonces seguí. Pero bueno, en ese momento, prácticamente toda mi infancia barra adolescencia, fui bastante tímido, introvertido, que bueno, a día de hoy sigo siendo introvertido, pero ya no tímido. Eh, y bueno, básicamente eso se debía a muchas inseguridades que tenía yo hacia mi persona, no me sentía seguro de mi potencial, de mis capacidades, ¿Con el físico también, quizá? también con el ¿Eras, físico. eras flaquito? ¿Cómo eras? Era flaquito, Eras flaquito. era flaquito, sí. A ver, no considero que tenga una mala genética, que haya sido el más flaco del mundo, pero sí es verdad que era flaco y bueno, nunca digamos, cuando empecé calistenia me empecé a preocupar más que nada por mi cuerpo igualmente, pero en sí en tenis, no sé, no tenía esa pasión que vos comentabas. Sí, hubo un momento que pensé que sí, pero cuando empecé calistenia, ahí me di cuenta de lo que realmente era la pasión. Y bueno, Vale, pero has dicho que por ejemplo, en el tenis,
tú esa disciplina que... A ver, es que quiero hacerte una pregunta muy específica y es, porque lo hemos estado hablando antes y me ha parecido súper interesante el tema de que has dicho de la introversión, que te viene también por la disciplina. A ver, me has dicho que tú antes eras introvertido y tímido, Claro. y que a raíz de la calistenia has desarrollado una personalidad un poco más abierta, más Sí. sociable, que es mi caso también. A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo a lo mejor no era tímido, pero yo era calladito, nunca, no era el típico que llamaba la atención, era uno que estaba, simplemente estaba, no era un payaso, no era normal, simplemente. Yo pasaba desapercibido. Claro. Pero ya sí que con la calistenia me empecé a abrir a un Sí. nuevo mundo, empecé a viajar, a conocer gente, y ese mismo conocimiento de gente me empezó a abrir mucho más la mente de decir, quiero conocer más, porque hoy teniéndote aquí, soy consciente de que voy a aprender muchísimo, y mañana hablando con Edu Villar voy a aprender muchísimo, que hablando con Johnny, que está por aquí, a lo mejor voy a aprender muchísimo, a lo mejor hablando con un empresario que no tiene nada que ver con calistenia voy a aprender muchísimo, y eso la calistenia es algo que me ha abierto mucho la mente en ese sentido de conocer gente, y quieras que no, me he forzado a hablar con la gente, Claro. a conocer, y eso también te lo ha dado la calistenia. Bueno, el tema de que a mí me influyó bastante en el tema de dejar de ser tan tímido o tan desconfiado, era el hecho de que cuando yo elegí calistenia fue realmente un deporte, en este caso, que yo elegí por mis medios. Yo le puse ganas, empecé a investigar, me informé, empecé a entrenar. Yo elegí mi grupo de entreno, digamos, a mis amigos con quienes entrenaba. Empecé a mejorar, empecé a probar cosas por mi cuenta. Entonces me empecé a dar cuenta que yo tenía potencial de mejora, tanto a nivel psicológico, porque empecé a aumentar mi autoestima, también veía que ganaba masa muscular, me salían mejor los trucos, y bueno, obviamente tenía mis ideales, mis ídolos a los cuales quería alcanzar, y bueno, ir estando cada vez más cerca también te da un poco más de confianza. Y a su vez, como vos decís, el viajar a ciertas competencias o a ciertos eventos que al principio era solo a ver, pero después metiéndome a competir, vas conociendo más gente, charlando, ves de que no hay tanta diferencia entre un atleta que vos admirás a lo mejor junto con vos, de que solamente es tiempo de disciplina de que, bueno, esa persona le puso, que obviamente es lo más importante en un deporte. Y bueno, al fin darme cuenta de eso, que yo era capaz de lograr todo lo que me propusiera, fue algo que me dio la calistenia, y por eso considero que dejé de ser tímido, porque ya no tengo más desconfianza de hablar, desconfianza Confías de en pensar ti. lo que yo pienso, sino que pienso que lo que yo tengo en la cabeza vale. Claro, al final tú has desarrollado una confianza contigo mismo y te has quitado, pues eso, las inseguridades. Al final, tú cuando, si a mí me pides que yo te hable de fútbol, voy a sentirme raro hablándote de fútbol porque no tengo ni idea de fútbol. Pero si yo me rodeo de un mundo del que sí que conozco mucho, del que sí que aprendo, y aunque yo a lo mejor no sepa de un tema en específico, hago por aprender de ello, Sí, al sí. final eso te da una confianza contigo mismo de te sueltas más, puedes hablar mucho más con la gente, estás también a gusto hablando de un tema que te gusta y te quitas un poco esas inseguridades. Y si a eso le sumas que también viene el cambio físico, eres conocido, eres más querido, quieras que no, porque al final, coño, si empiezas a ganar seguidores, la gente te quiere, vas a competencias, conoces gente, eso también mola y da gusto. Sí, sí. A mí eso también me gusta, que vaya a un parque y decir, vale, somos 20 aquí y nos conocemos todos. Y allá no es que ellos me conozcan a mí, es que yo los conozco a ellos. Eso también te da cierta, no sé, confianza contigo mismo de decir, mola, ¿vale? Pero, por ejemplo, tú con el tema de la calistenia, ¿con qué tipo de gente empezaste y cómo empezaste con ello? ¿Y cómo pasaste del tenis a la calistenia? O sea, por ejemplo, una pregunta que te quiero hacer. Has dicho que tienes 2 hermanas. ¿En tu familia se hace deporte? No mucho. No mucho, porque yo creo que eso es una cosa también fundamental. El espacio en el que te rodeas Sí. hace que te formes hacia un lado o hacia el otro. Al final, si te juntas con chavales que están todos los días en el parque fumando y drogándose o yéndose de fiesta, por inercia es muy fácil que acabes siguiendo ese camino. Ahora, si tú te sales de esto y te juntas con gente súper deportista, ya sea tenis, escalada o lo que tú quieras, tú vas a tirar hacia esa inercia. O si tienes a lo mejor, te rodeas de gente que es full business, empresarios, empresas, emprendedores, vas a tirar hacia ese. Entonces, tú,
¿En qué momento dices deportes si, por ejemplo, en tu familia no Claro. se hacía deporte? ¿Por algún amigo? A ver, no es que no se hacía deporte, como te digo, mi familia fue la que me mandó a jugar al tenis cuando era chico, siempre alguna actividad se hacía, porque si bien mis padres, bueno, mi mamá recién ahora empezó a hacer deporte, pero nunca en su vida había hecho lo ¿Qué mismo, deporte hace ahora? pádel. Pádel. No Así que no dale. me fastidies, dile que no, hombre. Con el tenis no puede ser que esté jugando ya pádel. Tremendo. Bueno, y mis hermanas que tampoco, de hecho a las dos les he querido enseñar calistenia, una como la que va a cumplir 15 ahora, Mago, en un momento, saca su back lever, algunas ¡Oh, qué dominadas, buena! ¿Le pero gusta bueno, o lo hace por ti? y yo creo que más por mí que otra Ah, cosa, ya. le rompí un poco los huevos. Y bueno, básicamente fue porque a mí en sí siempre me gustaron los deportes, la mayoría de deportes, no mucho el fútbol, por más que sea argentino, pero sí, la mayoría de deportes. Pero bueno, a mí a la calistenia me introdujo un amigo de la secundaria que era muy callado y no le gustaba la gente prácticamente, pero le gustaba, quería encontrar algún deporte que él se sienta a gusto haciendo. Entonces se puso a investigar y encontró, me parece que por YouTube, a este deporte que cumplía con las características que él buscaba, de desarrollar fuerza, armonía corporal, equilibrio y un poco de lo que es la calistenia. ¿En qué época estamos hablando de esto? Si no me equivoco, 2015 empezó 2015, él. entonces ya ahí ya habrían vídeos de, Y Aníbal de Aníbal Forquín, Forquín, alguna los Andrea típicos, Larosa, sí. sí. A lo mejor las sub empezaron creo más tarde, Sí, creo que empezaron más tarde. pero bueno, ya empezaban a ver vídeos. Estaba entonces con sí la que- Burning, me parece, la Burningate. Eh, y bueno, ahí me empezó a invitar, empecé a hacer básicos con él un poco y a su vez estaba entrenando tenis y cuando pasó, justo pasé por un momento de mucha frustración en tenis por unas cuestiones personales. Pero que relacionadas con tu nivel o... Sí, con expectativas que me había puesto, que me habían puesto también, y mala gestión emocional mía, y también, bueno, justamente esto, muchas expectativas que me había puesto yo, que al final no las pude cumplir y ya no estaba sintiendo esa pasión por el tenis que antes pensaba que sentía, y empecé con este deporte emergente de calistenia y me empezó a encantar, tanto cuando lo hacía solo como con mi amigo, veía los videos y la gente que lo hacía me fascinaba, así que bueno, después de un tiempo, que fueron creo que casi un año haciendo en O sea, conjunto, fue una transición de un año más o menos en la que además te vendría bien la calistenia para el tenis porque se hace claro, mucho al principio, acondicionamiento sí. físico, flexiones, dominadas, porque empezarías por básicos. Te vino bien y entonces esta transición duró más o menos un año hasta que Sí, te un cambiaste. poco menos, pero sí, un año, un año. Vale, ¿y en qué momento dices, vale, tenis lo aparco y me Es enfoco que, full calistenia? a ver, fue un momento de que, como ya te había comentado, tenía la opción de empezar a prepararme fuerte con inglés y irme becado a Estados Unidos a una universidad, estudiar una carrera jugando para el equipo de esa universidad en tenis, que básicamente era abocar mi vida al tenis y al estudio en otro país. Y bueno, tenía que tomar la decisión si quería hacer eso realmente o no. Y me puse a plantearlo y descubrí que no, que mi pasión no se encontraba en el tenis. Así que bueno, empecé a echarle más ganas a la calistenia y dije, bueno, ya está, tenis no me está transmitiendo nada de lo que me transmite calistenia, quiero crecer más en esto. Y lo terminé por dejar, me costó mucho porque bueno, fueron muchos años. El paso a mí yo recuerdo que también me costó Sí, muchísimo, de hecho yo lo que hice fue reducirlo progresivamente, entreno claro. 5 días a la semana, venga va, 4, 3, 2, venga va, un Sí. día a la semana y al final dije, mira, para entrenar un día no entreno. Sí, sí. ¿Y en qué nivel te encontrabas de calistenia en el momento en el que dices, en el momento en el que haces la transición? En O el sea, que tú arranqué. llevabas un año entrenando calistenia, Sí. tendrías ya a lo mejor tu primer muscle up, ¿no? Quizás. Sí, bueno, claro, mi muscle up lo saqué a los 6 meses de empezar calistenia. Oh, qué bueno, pronto, ¿eh? 6 Pronto. meses. El front, un año y medio después de empezar, más o menos. Me costó un poco más. Empezaste con la tensión ya desde el principio prácticamente. Y pasa que hice un año y medio de básicos, full básicos, y algunos ejercicios de front que me gustaba más. Entonces el front después cuando le dediqué un poco más, lo saqué dentro de todo rápido, que habrá sido un año y medio eso después de empezar. Y la plancha nunca me había llamado, pero cuando le empecé a entrenar, que fue en este entonces un año y medio, habré tardado unos 6 meses para sacar la straddle y otros 3 meses más para la full. Qué bueno, o sea, muy poco tiempo realmente. Sí. O sea, en cuanto a plazos, Dentro de no todo. es lo normal, no es lo común sacar una plancha en 6 meses.
Pero Bueno, bueno, sí que es verdad que si entrenas bien y desarrollas bien la fuerza y sabes aprovechar tu fuerza, yo he sí, visto a gente sacarla incluso en 3 4 meses. sí, más con el conocimiento que hay ahora. Sí, claro, porque tú en aquella época no tenías este No había conocimiento. nada, no Tú había en nada. aquella época, ¿cómo aprendiste? ¿Cómo entrenabas tú cuando empezabas? Era prueba y error, porque tampoco tenía conocimiento de entrenamiento. O sea, justo en ese momento estaba empezando a introducirme en el mundo del fitness, acondicionamiento físico y demás, pero sabía las cosas muy generales y nada aplicado a calistenia. Entonces iba probando métodos que iba viendo por YouTube, por algún podcast, algo. Pero básicamente era prueba y error con mis amigos, charlar con otros atletas cuando había encuentros, competencias y demás, preguntarle a los de nivel más alto, que en este entonces era Cristian Álvarez, Hongo, Guana en Argentina. Hongo ya estaba por aquella Y época. claro, y bueno, de ahí ir probando hasta que, bueno, ya una vez que empecé a meterme a full con el estudio, ya empecé a armarme las rutinas de una manera más consciente, más profesional, y ahí ya el progreso fue en picada. Claro, pero tus rutinas al principio, ¿cómo era para sacar straddle? Tú, ahí, cuando ya empezaste a sacar straddle y front, ya entrenabas, ya tenías a lo mejor progresiones, dices, vale, tug, hago holdeo de tug, preses de tug, o cosas de estas, o ahí ibas a tirar, porque yo conozco mucha gente que ha sacado front y plancha a base de tirarlo, de decir, vale, pues hago intento ahí a lo que me dé, y pues a lo mejor el front al principio es así, y Claro. luego ya vas estirando las piernas como puedes. ¿Cómo fue tu progreso al principio? Bueno. Hasta que conseguiste los conocimientos. Bueno, algo que me pasó fue que al principio quería justamente hacer eso, hacer intentos, y lo único que logré fueron lesiones, porque además soy hiperlaxo y los codos se me iban muchísimo. Entonces, bueno, de eso aprendí rápido, de que no era la forma. Y algo de que siempre fui haciendo yo fueron mucho trabajo de flexión, flexión de brazos, y muchos fondos, muchas flexiones en vertical, y eso al fin y al cabo te da mucha fuerza de empuje en general. Siempre el problema mío fue la escápula, el poder protraer, porque en sí en ninguno de estos ejercicios se protrae, o al menos con la técnica en la que yo lo hacía en ese entonces. Pero lo que yo considero que me sirvió mucho para sacar la plancha fue que trabajaba mucho bent arm planche, que es básicamente plancha con los codos doblados, y hacer flexiones en lean, por ejemplo, levantando los pies, o hacer fondos, marcan bent arm, volver a hacer el fondo, o hacer inclinaciones de lean y terminaba en un hold de bent arm hasta RIR 1, RIR 2. Y entonces eso al fin y al cabo me daba mucha fuerza de empuje en la musculatura implicada y trabajaba la línea, el estar recto, que eso por suerte es algo que nunca me costó, es decir, hubo muy pocos momentos en donde, por ejemplo, yo tuve una plancha casita, sino que desde un principio mi plancha fue recta, lo que le faltaba protracción, pero siempre fue recta justamente por todo este trabajo de bent arm con alineación de que ya hacía desde un principio. Y después cuando ya la saqué con codos rectos, esa propiocepción ya la tenía Entonces trabajada. no tenías tan, o sea, no entrenabas tan mal entonces para la época. Y para los conocimientos básicos que tenías, no Claro, era un entrenamiento tan malo, a base de lean, de plancha sí. y... O sea, no me parece tampoco... He Sí, visto sí. desastres más locos. Sí, a ver, era instinto y un poco de lo que me iba informando, pero se podría mejorar mil veces, obviamente, pero dentro de todo no estaba tan errado. Has dicho antes que también te basabas un poco, buscabas a gente que eran como tus ídolos en aquel momento. ¿Quiénes eran estos ídolos? ¿Quiénes estaban por aquel entonces? A lo mejor Laizans, quizá, Bueno, ¿no? a mí el top uno siempre fue Andrea Larosa, Ah, la losa, claro, siempre. en Es que a mí tensión. me encantaba y por eso también me gusta mucho el Besit. Uno de mis elementos que practico mucho es el Besit para el mana. Me encanta. Y veo que Andrea Larosa también lo hacía y era una bestia en plancha, en push-ups, que también yo soy mucho más fuerte en push-ups, por ejemplo, que en press. Y bueno, en sí fue una motivación muy grande. También Daniel Laisan, Eric Ortiz. O sea, las leyendas, Sí, quizá Melnik a lo mejor estaba por aquella época, ¿no? también, pero sí que fue un poquito después. Sí, Un Melnik poquito vino más después. tarde. Sí. Además, Víctor Kamenov. sí que es verdad que Melnik y Laizans, pese a que han sido leyendas, han tenido un estilo más... han tenido un estilo distinto, no es tan competitivo de ser el mejor del mundo, sino que tenían un arte Un dentro, flow. un flow, tenían una manera de hacer vídeos que llamaba muchísimo la atención y yo creo que es lo que les hizo mucho más conocidos. Pero sí que es verdad que lo que comentas de La Rosa, esta gente sí que era nivel muy alto para aquel entonces. Sí, Y además a mí La Rosa también siempre me ha encantado porque tiene ese estilo gimnasta sí. que a mí me fascina, lo bien hecho, lo bonito, lo limpio
que lo hacían todo para aquel entonces. Sí, para aquel entonces para era aquel una plancha entonces épica. hacer una plancha en condiciones sin caseta o sea, Claro. era muy Bueno, duro. eso fue siempre también algo que a mí me gustaba de la Arosa. Si bien obviamente cuando hacía spam a lo mejor de push-up perdía la línea, pero en sí en los holds siempre tuvo buena línea, con buen punteo de pies, y eso es algo que yo siempre veía. No tanto la protracción, que bueno, él tampoco veo que Que haga no se mucho, conocía en es que aquella tampoco, época. claro, tampoco se hacía mucho. Entonces yo aspiraba a eso y probaba como replicar, por así decirlo, las posturas que hacía él, y también, bueno, eso era mi entrenamiento. Vale, ¿y cuáles fueron en el momento ya que empiezas a descubrir la calistenia? Primero, ¿cuándo descubres tú la calistenia a nivel competitivo? O sea, ¿cuándo empiezas a enterarte de que hay competiciones? Porque una cosa es que tú entrenes en tu parque, pero yo, por ejemplo, a mí me costó darme cuenta o enterarme de que habían competiciones por todas partes. Porque aunque decimos que la calistenia es un deporte minoritario, si te pones a buscar, hay muchas competiciones por todas partes. Aquí en España te vas a Madrid, tienes competiciones más grandes, más pequeñas, te vas a Barcelona y las tendrás, te vas a Málaga y las vas a tener. Si te lo buscas vas a encontrar competiciones de todos los niveles, pero tienes que meterte mucho en el mundillo. Me he dado cuenta, tienes que estar muy metido, tienes que seguir a la FES, tienes que seguir a tal persona que es el que organiza tal competición. ¿Cómo descubres tú que hay nivel competitivo, que hay... Y yo soy bastante friki con todo, entonces, como te digo, o sea, apenas me metí al terreno de calistenia, empecé a seguir a todas las leyendas que a mí me gustaban, bueno, entre ellos también Kripa Slava, no sé si lo conocerás. Me suena, pero yo es que entré mucho más tarde y esta gente se me va un poquito. Y bueno, y en base a eso, todas las competiciones que había en ese entonces era la Federación Mundial, no me acuerdo, WCF, me parece que es el nombre, que hace poco compitió José López ahí. Vale, sí. Claro. Vale, sé cuál es. Y bueno, que esa tiene bastantes años también, y empecé a ver competencias de ese estilo. En sí, en Argentina también hubo competencias desde 2016, si no me equivoco, en Carlos Paz, Luca Feliciano organizaba, y yo en 2017, si no me equivoco, fue mi primera competencia, que fue ahí mismo en Córdoba, Carlos Paz, que fue de 4. Éramos 4 contra 4, todos equipos de 4. Y nosotros en el parque éramos 4 en ese momento, pero había uno lesionado que estábamos entrenando en mi casa y habíamos montado una barra de freestyle. Cuestión de que habíamos puesto los colchones en línea y quedó un espacio sin. Y él estaba practicando la salida mortal y se le va de costado. La típica de caer, ¿no? Entre la colchoneta. Sí, y se quebró la clavícula. Así qué que duro. bueno, Boneto, si estás ahí. Vale, ¿esta gente con la que entrenabas al principio sigue entrenando calistenia a día de hoy? ¿O la mayoría ya Sí, la mayoría ha dejado. se De lo han hecho, dejado? si alguno sigue, será haciendo un poco de básico para mantener el cuerpo, pero Sí. que yo sepa, atención, no. Vale, y esta gente que empezó a entrenar calistenia, tú al principio, bueno, me acabas de decir que tenías una barra de freestyle en tu casa, pero antes de esto, ¿cómo empezaste? Porque yo creo que marca mucho la diferencia de dónde empiezas, cómo empiezas y cómo entrenas. Y es que yo, por ejemplo, me he desarrollado en un ambiente en el que tengo una barra de freestyle con arena a 5 Claro. minutos de mi casa, entonces yo, ¿qué es lo que me he especializado en freestyle? Pero hay gente que a lo mejor su parque no te da para freestyle, solo tienes Claro. paralelas, entonces ¿en qué te especializas? ¿En tensión Sí. o en básicos? Hay gente que entrena en su casa, a lo mejor se especializa mucho en sacar front o plancha. ¿Tú qué tipo de inicios tuviste? ¿Dónde empezabas a entrenar? Claro. Bueno, cuando yo empecé no había barras por ninguna parte en mi ciudad. Había solamente en el polideportivo una barrita que era demasiado fina, se movía, era un desastre. Entonces, cuando quería hacer cosas de tracción era más que nada en rama de árboles y Como los rusos. sí, o en los típicos parques de juego. O en el gimnasio, por ejemplo, donde entrenaba tenis, que en su momento también podía hacer algo, pero era más que nada hacer flexiones y trabajo de core en piso, ejercicios que saqué de tenis. Bueno, claro, lo que sacamos del tenis, lo hemos estado hablando que es muy curioso que los ejercicios que se practican a nivel físico en tenis son los mismos en Argentina que en España, o sea, no hemos evolucionado nada en ese sentido. Nosotros lo que entrenábamos era mucho abdominal, planchas de estas de codos en el suelo para trabajar el core
y flexiones. Sí. Esos eran, y como mucho de vez en cuando algo de dominadas, con lo cual sí que Sí. sacamos algo de ventaja ahí los dos. Sí. Pues yo empecé en calistenia y ya tenía mis 2-3 dominadas. Claro. Entonces, Sí, yo también. No me acuerdo exactamente cuántas, pero... alguna tenías. Sí, o sea, sí, no sí, empiezas de cero que no te no, pueden ni levantar. al menos 5 dominadas había tenido. Sí, yo creo que sí. también. A lo mejor feas, pero sí. Claro. Entonces, tú empezaste es un poquito en el gimnasio del tenis y en tu casa, entiendo. En mi casa, más Porque que si no nada. habían parques en Sí. tu ciudad todavía, no estaba Flexiones, desarrollado. en ese momento entrenaba piernas. Piernas, qué feo. Y bueno, un poco de todo. Hacía como un circuito que no tenía sentido, pero al menos hacía un poco de Pero tú fuerza. acababas con agujetas y yo por lo menos era mis entrenamientos. Yo si acabo con agujetas es que he entrenado bien. Yo si acabo y mañana me duele todo, el entrenamiento ha sido increíble. Vale, Así entonces que bueno, entrenabas eso. en eso. ¿Y cuándo os montan el primer parque? O al principio te ibas lejos a buscar parques. No, es que en donde había era en Carlos Paz, que está bastante lejos, y era chico, entonces tampoco tenía medio de transporte. Era entrenar, como te digo, en el piso, y le empezamos a proponer a la municipalidad de la ciudad de Villa María de que hagan unas barras. Y bueno, tardaron su añito y medio, 2 años en hacerlo, entonces hasta ese entonces estuvimos rebuscándola como podíamos. Si no me equivoco, en ese intermedio hicimos una barra de freestyle en mi casa ¿Os la con mis hiciste? amigos. ¿Cómo la hicisteis? Y buscamos algunas medidas, le hicimos re mal porque fue con barra de acero inoxidable, o sea que se te resbalaba todo. Los postes muy finos, entonces se tambaleaba. Lo único que hicimos bien es que fue profundo y le pusimos mucho escombro. ¿Dónde Pero- lo hicisteis? ¿En tu casa? En el patio de mi casa. O sea, sí. tienes una casa, entiendo, como un jardín más o menos grandecito. Sí, 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 Porque sí, para sí. que te quepa una barra de freestyle, pues una barra de freestyle, el problema es que yo he pensado mucho en hacérmela en mi casa, pero no solo tienes que tener sitio para plantarla, es que tienes que tener 3 metros por delante vacío, Claro. 3 metros por detrás No, bueno, sí. y un poco a los lados. Por suerte, bueno, en eso tengo mucha suerte, que la casa en donde vivo tiene un patio enorme, enorme, o sea, directamente una quinta, así que el espacio para hacer freestyle no era un No problema. era un problema. Y además que la barra la construimos con mis amigos y todo, y nada. Claro, entonces sí que armasteis un grupito bueno, con buen ambiente Sí. y montasteis una barra. Y empezasteis, esto me ha sorprendido mucho cuando me lo has dicho, empezasteis con freestyle también. Sí. O sea, tú freestyler. Obvio. Poca gente, a lo mejor poca gente conoce que Rossi era freestyler. No sé si estáis viendo por ahí el chat. Por cierto, perdón por cortar, pero se me ha olvidado anunciarlo en Instagram. Con lo cual, si alguien puede ahora mismo hacer una historia y decir que estamos en directo, por favor, os lo agradezco muchísimo para que la gente se entere. Vale, entonces, os montáis una barra de freestyle y empezáis con el freestyle. Ahí ya Sí. entiendo que ya habías empezado con la tensión, entonces empiezas un poco a entrenar completo. Sí. ¿Los básicos los mantienes? Sí, sí. Los básicos los mantienes de siempre. ¿A día de hoy sigues haciendo básicos? Bueno, ahora no, ya hace Ahora ya. 2 años aproximadamente que no hago básicos, pero porque considero de que ya no tienen mucho Claro. que ofrecerme. Ahora mismo es como si le pides a Elfo que te haga dominadas, pues no, se va a hacer pull-ups Tal de cual. flexiones, o sea, de plancha, pull-ups de front, esos son sus básicos, igual que Sí. para ti en tu caso. Vale, entonces mantienes los básicos en su época, mantienes los básicos, llevamos ya más o menos 2-3 años entrenando, ¿no? Sí. Y os montáis la barra de freestyle. ¿Cómo empezáis con el freestyle? ¿Qué sabéis de freestyle en aquella época? Porque vídeos... No, lo que Ahí sabía sí que no era- habían vídeos de freestyle, sí, o sea, muy no. poco. Lo que sabía era de los atletas locales. Bueno, por ejemplo, Hongo siempre tuvo un nivel de freestyle muy bueno. Lo mismo Cristian, también en su momento Fran Acosta me llevó mucho a empezar con freestyle de Uruguay. Y bueno, otros amigos que iba viendo y iba practicando los trucos que hacían ellos. O sea, ¿Qué trucos eran ahí? 360. Ah, ya estaba el 360. Sí, el Bueno, paso- habría mucho flow. Bueno, tampoco era la prehistoria. No, estamos hablando de, ¿qué sería? 2017. 2017. Bueno, más o sí, es menos. verdad que ahí ya había. Sí, ya bueno. había más. Saqué 540, saqué doble Qué bueno. 360, saqué torero, dislock 360. ¿Qué es el torero? ¿Cómo, qué? Acá le dicen license. Ah, el pasabayas. Sí, el Claro. pasabayas license. Bueno, Sí. también la entrada esta que hace Joey de que te balanceas y pasas por arriba, te dislocas Ah, de loca, 360. esa es buena también. Esa Entonces sí que también. cogiste buen nivel de freestyle. Sí, Yo he sí. visto algún vídeo Bueno, de y hecho, me sorprendió. en 2018 salí campeón dentro de categoría avanzados en una competencia que se organizó en Córdoba en freestyle, así que le metía. Sí, sí. Qué bueno. Vale, ahora entramos en el tema competitivo. Pero bueno, entonces, nos localizamos en el tiempo 2017, 2018. Ujú. Ya llevas varios años, llevas 2 o 3 años entrenando, básicos, tensión.
Freestyle, has dicho que sacaste tu primer doble 360, 540, pasavallas. A nivel de tensión, ¿cómo ibas tú ahí? No, bien, bien. ¿Tú qué es lo que mejor se te ha dado siempre? ¿Tú has sido más de tirón o de empuje? Bueno, eso Porque eso va cambiando también. sí, durante los primeros 2, 3 años fui mucho más fuerte en tirón, pero porque plancha nunca me había interesado y progresaba mucho más en front. Plancha no tenía mucho. Pero después bueno, creo que la pandemia fue, o justo después de la pandemia, empecé a meterle mucho más a la plancha, porque también empecé a estudiarla muchísimo más desde un aspecto biomecánico y me fascinó. Entonces, bueno, le empecé a meter más énfasis a eso y ahora me considero bastante más planchero que frontero. O sea, tú a día de hoy te consideras que eres más fuerte en plancha que en front. Sí, aunque estoy bastante equilibrado. No es que tengo Sí, yo de hecho, yo tengo, o sea, te lo he preguntado porque tenía mis dudas, digo, por lo que he visto en vídeos y lo poco que te conozco, digo, no sabría decir si es de tirón o de empuje. Claro. Pues está muy balanceado, eso es una cosa buena. Bueno, y eso es algo que siempre apunté a tener un buen nivel balanceado, equilibrado, porque las competencias al fin y al cabo es lo que conviene para no terminar quemándose en un elemento, por ejemplo, para poder ir variando entre tracción y empuje y que ambas cosas que estés haciendo sean buenas y a su vez te esté sirviendo para descansar el otro patrón. Entonces, si vos al final sos muy bueno solo en una cosa, vas a hacer casi toda tu pasada de una y te vas a estar fatigando, al fin y al cabo no vas a terminar haciendo un muy buen nivel, ni siquiera de eso. A menos que ya seas un monstruo. Claro, eso antes, que solo había, o sea, las competiciones eran de freestyle, que englobaba todo, dinámicos, tensión, tirón, empuje, balance. Eso es lógico que ahí sí que tengas que buscar un nivel completo, pero remontándonos a hoy en día, que ya empiezan a aparecer competiciones como las Iberian, como ISO, que son competiciones específicas Only Tense, o con el tiempo espero que salgan competiciones también de Only Dinámicos. ¿Crees que es malo especializarse en un solo elemento? A lo mejor alguien como, bueno, no voy a decir nombres, pero alguien que se especializa en plancha porque es lo que le gusta. Claro. ¿Crees que es malo o crees que aporta también al deporte? No, aporta un montón, porque justamente las personas que se especializan en un elemento o en un patrón son por lo general los que terminan rompiendo los límites que hay hasta el día de Que hoy. descubren elementos nuevos. Tal cual, creando nuevos elementos, nuevas combinaciones y demás, que después la gente completa, que capaz está un paso más atrás, termina sacándolos también. Porque siempre cuando uno rompe una barrera ya... Sí, antes además, un SAT era algo increíble, incluso en dinámicos un 720 era algo increíble, y en cuanto empiezan a aparecer, la gente se quita, se desbloquea, sí. Y dice, bueno, pues SAT, y ahora se ven los SAT, parece que los regalan con el Colacao, igual que los 720. Aunque con buena forma. Y bueno, sí que es verdad que con buena forma. Ahora hablaremos también de la técnica, la forma de los elementos, pero sí que, bueno, también me parece muy curioso esto de el bloqueo mental en el tema femenino. Yo siempre lo digo mucho que las mujeres en general, no quiero meterme en un fregado, pero las mujeres en general tienen un bloqueo mental porque son mucho más fuertes de los que ellas creen que pueden ser. O sea, las chicas, a lo mejor si tú crees que lo máximo que puedes obtener es una straddle, vas a empezar con la plancha de codos. Claro. Pero si tú dices, vale, quiero una full, y empiezan a entrenar específico para la full, las chicas se ha demostrado que son igual de capaces de sacar una full que un hombre. A lo mejor a nivel de genética no van a tener tanta fuerza, eso ya es genética, Es biología sí. pura, pero que sean capaces totalmente asequible para todas las mujeres. Sí, Entonces, obvio. en el momento en el que se rompió la barrera con chicas como Stephanie, por ejemplo, sacando One Plan, sacando full, ahora ya se han empezado a ver muchas más full. Sí. ¿Te has dado cuenta? Sí. Y ahora las straddle, ya se ven straddle, ya se ven preset de straddle. Con el free pasó un poquito lo mismo también en el femenino. En el momento que se ve a alguien tipo Melanie sacando combos a la par que un hombre, claro, en dinámicos, dices, es que se puede perfectamente. Sí. O Sabina. Sabina también me parece increíble. El otro día, por ejemplo, sacó un elemento que para mí lo quiero tener algún día, que se tiró a backflip desde la barra a volverse a coger, a regrab. Me parece increíble, y eso ya es nivel de sí. más femenino y masculino, o sea. Sí. Y este bloqueo mental. Sí que es verdad que pienso que en fuerza, desde el nivel biológico, les cuesta mucho más a las mujeres. Esto está claro. Pero que son capaces. Pero que son capaces, obvio que sí. Obvio, se ha demostrado ya. Si hay chicas que pueden hacer. Hay chicas que son extremadamente ya se fuertes. ven. ¿Qué chica es esta? La que tiene front touch. Sandra Chesa, si no me equivoco. Ah, sí. Que compitió también en las Burning Gate este año o el pasado.
tiene un front, Y un encima touch, mayor y tiene un front increíble. front que ya me gustaría a mí tener ese front increíble. Luego Aina, por ejemplo, de aquí de España ahora porque está Sí. lesionada, pero tiene una plancha Muy buena muy postura. bonita, muy limpia, con buenos preses. Blanca también. Stephanie, antes Sí, sí. del embarazo, también tenía muy buenas planchas. Se ve que son capaces. Y en vuestro caso, en aquella época, también estaba un poco ese factor mental de, no, pues a lo mejor una plancha bien hecha todavía no se veía y era Sí, como... Y lo que estábamos hablando de los elementos, los que se especializan en estos elementos rompen las barreras y en el momento en el que se rompe la barrera, se desbloquea para todo el mundo. O claro. sea, en el momento en que uno hace su primer SAT, todos empiezan a ver SAT y dicen, vale, eso es posible. Sí. Y empiezan a captarlo. Ujú. Entonces, también es por eso Sí. era la pregunta de si crees que... Lo mismo pasa con el entorno en el que estás, no solamente a nivel mundial. Por ejemplo, vos si te vas a un parque y ves de que hay una persona que es muy fuerte en plancha, lo más probable es que todo el resto de ahí sea Empiecen planchero. a hacer- O sí. le guste la plancha y entrene Sí. más que el front. Sí, es como Siempre pasa eso. en Madrid con los BBS. Son en tensión son súper fuertes. Claro. O coges a Mons Statics y son súper fuertes en tensión. O los NS. o los ahora hablaremos también de Mons Statics. O los NS también son fuertísimos en tensión. Luego, por ejemplo, aquí en España te vas a Málaga y son en freestyle son tremendos también. O te Claro. vas a Rusia y tienes mucho nivel de freestyle. El entorno en el que te rodees te hace también Sí, sí. sacar un nivel acorde Es que con ese. te lleva la visión a Claro, ese punto. claro, es como lo que hablamos de los parques. En el parque en el que entrenes te va a condicionar un poco también a Claro. lo que vas a hacer tú en un futuro. Bueno, es que de aquí podemos sacar mucho. Vamos a hablar de Mons Statics, porque ya que lo hemos sacado, Bien. ¿qué me puedes contar de aquí? De Mons Statics. Tú eres de Mons Statics. Sí, sí. ¿Vale? ¿Quiénes sois en Mons Statics? Bueno, en Monstatics somos un montón de gente. Sois muchos. Sí. Vale, pero... No me voy a poner a nombrar a Claro, todos. ellos como los aguilillas, por ejemplo, son también, Claro, son muchísimos, claro. pero a nivel competitivo Digamos- siempre están como los mismos Sí. 6, 7, 8. Sí, sí, sí. Bueno, allá en Monstatics es un equipo que se creó en Chile y hay varios atletas de Chile, más que nada de Santiago, pero también hay de otros lugares. Entre ellos está Rafael Seid, Iván Vergara, Mani, Marianito, Julio, bueno, un montón de chicos más. Y también de Argentina estamos Valen de Marchi y yo, que somos las adquisiciones internacionales, digamos. Y nada, somos un grupo de amigos al fin y al cabo que entrenamos juntos. ¿Entrenabais juntos de antes de formar el equipo? No. Yo conocí a algunos de los chicos en 2019 cuando fui a una stage de freestyle allá. Conocí a algunos de los chicos y pegamos buena onda, pero nada más. Y después ya empecé a tener más relación con Rafael, que él también quería prepararse para Burning Gate. Entonces, en 2022, el año pasado, me fui a su casa y estuve un mes ahí en la casa de él. Ah, qué bueno. Sí, un grande Rafa. Y bueno, estuve ahí con la familia, también me hice mucho más cercano de los chicos en sí, porque íbamos a entrar en el parque siempre y me hice como uno más de su grupo y justamente por eso decidieron meterme en el equipo. ¿Cómo y entras en el equipo? ¿Ellos te ofrecen? ellos me ofrecen, sí, y bueno, toda una ceremonia con Ah. todos los pibes en Qué el bueno. parque. Nada, sí, muy lindo. Y después de eso surgió de que se vinieron a mi casa. Estuvieron unas 3 semanas, si no me equivoco. ¿Cómo Qué fue? curioso, qué buena onda, ¿no? Sí, y te se invito a vinieron- mi casa se porque vinieron- además erais jóvenes, o sea, lo invitáis a casa de vuestros padres, Sí. realmente. O sea, te invito Bueno. a mi casa, pero es de mis padres. Bueno, en realidad yo vivo solo, pero... Ah, vivías solo ya en aquel entonces. Claro, sí. Está cerca de la casa de mis padres, pero al final es otra casa. Ah, Sí. vale. Eh, Vale, porque ¿hace cuánto de lo de Mons Statics? Esto fue el año pasado. Ah, vale, pensaba que era mucho más antiguo. No. Pensaba que era como más en los inicios. Entonces llevas un año en Mons Statics. Sí, 1 año y medio, casi 2. Vale. Ahora hablaremos también un poco de tu situación personal, de vives solo, de estudios, trabajo. Ahora nos metemos ahí, te lo digo para que nos acordemos. Vale, entonces eso, entras en Mons Statics. Sí, bueno, vinieron a mi casa, estuvimos entrenando, filmando, nos motivamos muchísimo y así que bueno, ahora queremos repetirlo. Y bueno, nada, somos un grupo de chicos, atletas, que somos amigos y hacemos la pasión que tenemos, digamos, compartimos la pasión. Y competís o sea, ¿cuántos de vosotros competís a nivel internacional? Bueno, Marianito a lo mejor, ¿no? Bueno, Marianito,
Aunque Marianito no Mani. suele competir mucho porque se ha especializado mucho en front. Marianito es una de las personas que es el ejemplo claro de lo que estábamos diciendo. Se ha Claro. especializado en front lever y gracias a él, no gracias a él, pero la reverse planche, la referencia que Sí, tenemos sí, todo el es mundo de él, reverse es él. planche es él. Y la referencia de Victorian perfecta para mí es Marianito. Entonces, cual. él ha roto los límites. Sí. Y ahora ya se empiezan a ver más reverse planche, Risto la empieza a tirar, hay más gente que tira reverse planche. Y yo creo que la referencia es él. Y es gracias a que él se ha especializado y ha roto esos límites. Sí. Ha descubierto ese Bueno, y límite. de hecho él compitió en la sub. Sí, él Estuvo compitió en la sub. también Mani, también estuvo Julio, Facu. O sea Que pasaron también por aquí. Bueno, pasó Julio también por aquí, por Valencia. Un grande también. Muy buena gente, tío, allí. Sí. En Latinoamérica sois todos muy buena onda, me encanta. Vale, todos esos 4 que me has dicho, Mani también es de Mos Static, ¿no? Sí. Entonces sois todos, ¿esos sois los que competís a nivel internacional? Sí, bueno, también Rafa, yo, ¿Rafa qué? Rafael Said, que él compitió en Burning el año pasado. No, es justo Rafa no lo conozco. Bueno, es muy fuerte, también es completo. Y bueno, después Valen de Marchi, que también es de Argentina, pero también compite internacionalmente. Como te digo, fue a Burning el año pasado también. Yo y Seba Lavín, que compitió en Argentina, y también Iván. Vale, y bueno, lo que hemos hablado antes de los grupitos, el grupo con el que te juntas es un poco hacia donde tú te enfocas. Sois un grupo de tensión generalmente, o sea, pocos, bueno, a lo mejor Julio y Facu sí que tiran freestyle, pero estáis mucho más enfocados en tensión. Sí, la mayoría sí. Sí. Igualmente, a ver, yo no entreno con ellos porque yo vivo en Bueno, otro claro. país, pero sí, es una motivación que tengo ahí. Entre vosotros supongo que tenéis un grupo de WhatsApp y os vais mandando vídeos, ¿os ayudáis? ¿Cómo es una comunidad de tener un grupo? Porque yo no he estado nunca en ningún grupo y siempre he tenido esa curiosidad de, os intentáis ayudar mucho entre vosotros. Bro, mira esta plancha, a ver, corrígemela, o noto Claro. algo raro, me duele un poco el hombro. O sea, es así un poco vuestro grupo. Claro, bueno, no tanto el grupo, sino con personas puntuales del grupo. Por ejemplo, yo con el que suelo hablar bastante para consultar algunos temas en idas y vueltas, es con Rafa o con Mani, con Valen también, que nos preguntamos cosas bastante técnicas, ya sea de front y plancha, entonces tenemos esa buena onda, digamos, de ayudarnos y compartir un montón, que también el grupo como que nos unió más y está ahí la confianza para hablar de todo eso. Pero en sí, en el grupo, entre todos, así, que yo sepa, no. No hay una no mucho. piña ahí de... Claro. Vale, y pregunta ya para dejar el tema de Mons Statics. ¿Qué es para ti Mons Statics? O sea, tú tienes Mons Statics como... ¿Lo tienes como con cariño de decir quiero representar a Mons Statics? ¿O simplemente es por tener un grupo de entrenamiento, es un grupo de colegas? ¿Qué es para ti? ¿Un grupo de competición o es un grupo de amigos que entrenáis y os apoyáis? Y yo creo que es más un grupo de amigos. Es un Sí. grupo de Obviamente que yo a donde voy y compito los represento. De hecho, en las 2 competiciones de Burlingame que fui, estaba con la camiseta de ellos, y porque, a ver, son mi grupo de amigos y mi equipo, al fin y al cabo. Pero, sí, yo lo considero más como un grupo de amigos. Un grupo de amigos Sí. y entrenáis. Vale, vamos a hablar. ¿Qué es el tema que te había dicho antes? Que he dicho, ahora lo hablaremos. Vale, sí, tema trabajo, estudios, tu carrera, tu vida personal, un poquito. Nos remontamos otra vez al tema de los Bien. estudios. Estudios. Tú empezaste a estudiar la carrera de medicina. Sí. Cuéntame de ahí, porque estuviste 3 años. Sí, bueno, dentro de medicina yo arranqué en 2019 y fue el único año que hice presencial. Después los últimos, digamos, primer y segundo año lo hice de manera virtual porque fue justo en pandemia. Es justo. Pero claro, yo desde el primer momento en el que empecé con la carrera me metí al 100%, es decir, pasaba muchas horas de mi día estudiando. También fui a una academia para el cursillo de ingreso, que no sé acá cómo será, pero allá creo que son 9 meses para entrar a la carrera. Te van haciendo 11 exámenes a lo largo de todo ese proceso y entran solamente un cupo limitados. Éramos algo de 450 personas y entrábamos solamente los mejores con el mejor promedio, los 60 mejores. Y bueno, de eso yo quedé puesto número 1. Y ¡Joder! ¡Qué bueno! sí, le metía bastante. Y después, bueno, durante los próximos años de carrera, también me mantuve siempre con calificaciones
muy altas. De hecho, el promedio hasta el día de hoy es 9,20 algo. Madre mía, qué bueno. Pero me has dicho al principio que no eras de pequeño no eras buen estudiante tampoco. A ver, no O sea, tenía no esa que fueras disciplina. malo, pero eras que no tenías esa disciplina de estudiar. Claro, No pero tenías cuando una empecé, pasión por algo. claro, pero cuando empecé medicina me encantó y le puse con todo. Como te digo, estaba todo el día estudiando junto con el entreno y las clases, con asesorías y demás. Era prácticamente todo lo que hacía. Y por eso, justamente, a raíz de eso, decidí tomarme esa pausa que ahora voy a retomar, a reanudar con el estudio, pero me había tomado una pausa para dedicarle mucho más horas de estudio al entrenamiento, A la en calistenia. específico, a la calistenia, pero claro, sería estudiar el entrenamiento en sí y después aplicarlo a calistenia, porque con medicina sí, obviamente, muchas de las cosas que se aprenden son muy aplicables a calistenia, como todo lo que habíamos comentado, anatomía, fisiología, bioquímica, Biomecánica, biomecánica todo. y demás, pero ya llega un punto en donde ya se empieza a poner mucho más específico la medicina en sí, como patología, farmacología, clínica y cosas que yo sé que para un médico obviamente son importantes, pero para alguien que es athletic coach a lo mejor no mucho. Entonces decidí ponerle una pausa, además para poder competir mucho más, Poder salir, porque claro, poder te salir a limitan. competir, poder conocer gente como ahora justamente, que no lo podría estar haciendo porque era cursar mucho. Claro, porque, vale, has dicho que al principio era online por la pandemia y tal, pero ya, o sea, tú ya volviste y lo empezaste a hacer presencial, ¿no? O sea, Y en realidad no, porque ahí ya lo puse pausa. Ah, vale, entonces estuviste online y ya no llegaste a hacerlo presencial. Claro, Pero bueno, claro. ya te tocaría O sea, ahora. Si hice volvieras ahora, presencial. lo harías presencial. Claro, lo haría presencial. Sí. Claro. O sea, es decir, tuve algunas materias presenciales, pero medicina fue una de las carreras que más tardó en volver a la presencialidad completa. Incluso aunque otras carreras ya estén en presencialidad, en esa no, y no le encuentro sentido, pero bueno, Que fue justo es así. la que más prácticas Claro. tienes que hacer, la que más tendrías que... Pero bueno, durante esos años era muchísimo libro, entonces considero que igual hasta me vino bien, porque al final tenía más tiempo para estar estudiando y leyendo, que era lo que hacía falta. Así que todo perfecto con eso. Después empecé a trabajar mucho más fuerte de las asesorías, que de hecho a día de hoy es de lo que vivo. De hecho, todos estos viajes y mantenerme acá en Europa y demás es gracias a mi trabajo como coach de calistenia, que bueno, preparo gente tanto desde que empieza hasta cuando se quiere preparar para una competencia de alto rendimiento, hasta por si quiere mejorar la composición corporal, bajar de peso, lo que sea. ¿También llevas el tema de la nutrición a la gente? Bueno, Nutrición, suplementación. tengo pensado empezarlo. A ver, no soy nutricionista, pero como digo, siempre me ha encantado el tema también y lo he estudiado un montón y junto con medicina también se ve mucho. Entonces, obviamente considero que lo mejor sería ir a un nutricionista, porque yo no soy uno, pero sí tengo mucho conocimiento al respecto. De hecho, las nutriciones me las llevo yo, por lo general. El periodo de puesta a punto, el periodo de hipertrofia, definición y demás. Obviamente me he tratado con algunos nutricionistas más específicos con el tema del deporte en algunas épocas, pero a día de hoy considero que ya me lo puedo llevar yo solo. Sí. Vale, y a la gente que asesoras, que llevas como coach, ¿les ayudas en, aunque sea extraoficialmente, sin... O sea, tú les ayudas también con la nutrición, les sueles echar un cable. Nutrición, suplementación, sí. ¿Tú te Y suplementas? Actualmente no, hace varios años que no, pero bueno, digamos, proteína, Bueno, sí, o sea, con una proteína a lo mejor me tomo, pero no consumo creatina, betalanina, un montón de otros suplementos que no considero que sean malos, de hecho son bastante buenos en algunos casos. bueno, En ya mi está caso, demostrado que la creatina sí que es muy beneficiosa. sí, También bueno. si la sabes Es que usar. es depende porque, ¿qué pasa? La creatina en atletas de calistenia no siempre es beneficiosa. En mi caso puntual, las veces que la he usado no me ha servido mucho, de hecho ha sido contraproducente por una cuestión de que determinado por la genética hay personas que al consumir creatina retienen más líquido intracelular, eso sí, te ves más grandote, más inflado, todo, es intramuscular el agua, pero al fin y al cabo es peso de que no es en tejido contráctil, es peso de que es en forma de agua, por ende es lastre, que si vos no te está ayudando a hacer fuerza, va a ser peso que vos tenés que levantar. Y yo siempre que tomo creatina levanto unos 2 a 3 kilos
de peso de pura agua. Entonces, esa ayuda ergogénica que te da la creatina, a lo mejor sí, te rellena un poquito más la reserva de fosfocreatina en la célula, por ende podés ejercer un poco más de fuerza o potencia en los primeros segundos de contracción, o te recuperas un poco más rápido entre sets, pero ese mini boost que te da, por así decirlo, no se ve compensado por el aumento de peso. Es decir, mi performance, en mi caso, obvio. Es decir, yo cuando tomo creatina mi nivel desciende. Que esto puede ser utilizado de una forma inteligente para aumentar, por ejemplo, para hacer un periodo de puesta a punto, es interesante. Por ejemplo, esto no lo suelo compartir mucho, pero bueno, es una estrategia que se puede usar. Tomar nota, chicos, aprovechad. Para gente que tenga mi caso, de que retenga mucho líquido con la ingesta de creatina, se puede hacer un periodo de ganancia de fuerza, por ejemplo, de 2 a 4 meses utilizando creatina o durante toda la pretemporada, y después, en las últimas 2, 3 semanas, dejar de consumir creatina. De esa forma vas a perder todo ese peso, también vas a perder la ayuda ergogénica de la creatina, porque obviamente se desaturan las reservas, pero al bajar esos 2 o 3 kilos, es como si perdieras 2 o 3 kilos de grasa de un momento para otro, mientras que tu masa muscular y las adaptaciones neurales que hiciste durante todo el periodo que entrenaste con creatina, ya están hechas. Es lo mismo que hacen los culturistas cuando toman farmacología en periodos previos a la competición, pero en el día de la competición no, para que no salte el antidoping. En este caso sería para bajar de peso. Pero puede ser útil en ese caso, por ejemplo. Para un periodo de puesta a punto, dejar de tomarla, no empezar a tomarla. Claro. Como veo que hay gente que hace. Claro, hay gente que la toma de cara a las competiciones. Claro. Tú dices, en tu caso, por ejemplo, ¿lo sueles hacer de cara a las competiciones? ¿Haces un periodo? Actualmente no, pero lo voy a empezar a poner en práctica para probar. Claro, es muy inteligente porque lo que haces es aumentas de peso, pero también ganas tu ganancia ganas fuerza. Y luego quitas ese peso y te quedas fuerza. Claro, sí. Dicho para tontos, porque yo me lo tengo que explicar yo para tontos para entenderlo. Pero dicho para tontos es eso, ganas la fuerza, ganas un peso y luego te quitas el peso y te quedas con la fuerza. Exactamente. Lo mismo que suele tener un buen efecto para anticatabólico, digamos, para la masa muscular, entonces en periodos de definición, en donde estás queriendo justamente bajar un poco de peso, mantener la creatina es buena, mantener la ingesta de creatina es buena, por justamente este efecto anticatabólico, porque te permite entrenar un poquito más fuerte de lo que podrías. Entonces es un estímulo extra para tu musculatura, para que no se rompa, pero cuando estás justo antes de la competencia, ahí sí recomendaría dejar de tomarla. ¿También te ayuda a la recuperación de músculos o eso es un mito que yo he escuchado y no mucho? Eso es más colágeno. Es más, digamos, la recuperación que te da es entre sets. O sea que los depósitos de fosfocreatina se saturan más rápido porque tenés más creatina justamente. Entonces vas a tener más energía en tu próximo set, por así decirlo, con el mismo descanso. Pero no es que te vas a recuperar mejor entre días de entrenamiento. Vale. ¿Se entiende? O si hay una mejora extremadamente mínima y no la vas a notar. No significativa, claro. Vale, vamos a volver otra vez al tema personal de los estudios, que lo hemos dejado aquí a medias. Eso, te estabas diciendo que te dejaste los estudios como pausados para poder dedicarte más en profundidad a estudiar y aprender de ya no solo calistenia, sino de entrenamiento físico en general, de biomecánica, tal. Durante este tiempo llevas ya bastante viviendo del coaching, de asesorías, de a lo mejor workshops, que muy mal me parece que no haya habido workshop este fin de chicos. Y ¿qué planes tienes para el futuro? O sea, ¿cuánto tiempo pretendes estar viviendo así, estudiando por tu cuenta? ¿Y cuándo tienes pensado retomar los estudios? Porque tú, por lo que tengo entendido, a ti te encanta la carrera de medicina, sí. Pero ¿quieres dedicarte? ¿Cuál es tu objetivo con la carrera de medicina? ¿Enfocarte a ser médico, a ser enfermero, a ayudar con rehabilitación? Porque la carrera de medicina además tiene muchísimas salidas. ¿La quieres enfocar al ámbito deportivo o hacia dónde quieres ir con la medicina y cuándo tienes pensado retomarla? Bien, bueno, medicina la voy a retomar ahora el año próximo, cuando empiecen las clases, que si no me equivoco es en marzo. Entonces durante este interlín, digamos, de tiempo, voy a seguir metiéndole a las redes sociales y seguir creciendo con el coaching y otros proyectos que se van a venir muy fuertes con respecto a la calistenia, con ciencia aplicada a la calistenia, que considero que es un ámbito que falta acá, es carente al menos
actualmente en calistenia y considero que se le puede sacar mucho partido para seguir rompiendo límites cada vez más y entrenar de una manera más consciente y evitando lesiones. Ahora, eso por un punto. Por otro lado, ¿qué quiero hacer con respecto al futuro? Me gustaría linkear medicina y calistenia. Todavía no tengo muy en claro cómo, pero yo considero de que todo el tema de calistenia como coaching, atleta y demás, va a llegar a un punto, obviamente, con cierta edad, de que no voy a poder ejercerlo a lo mejor más que nada como atleta a un nivel top. Entonces eso lo voy a tener que dejar de lado. Y ahí va a entrar en juego también el papel de medicina, que va a empezar a apoyar más el área económica, junto con el tema coaching y los estudios y la práctica, que ya va a ser mucho más superior a la que tengo ahora, y poder montar una empresa que se centre justamente en formar atletas de calistenia desde la ciencia. No desde el entrenamiento como se ve a día de hoy en el parque, que es ir a probar, como se ha hecho siempre, como se ha hecho toda la vida, como se ha hecho toda la vida, prueba y error, que al fin y al cabo no es lo más eficiente, como todos sabemos. Entonces, bueno, mi idea justamente es aportar al deporte ahora como atleta y cuando ya no pueda más como atleta, aportar desde un punto de vista más enfocado a ayudar a las nuevas generaciones o a las generaciones que ya están, ayudarle con un respaldo teórico acerca de todo lo que entrenan para poder mejorar más rápido. Qué bueno, me ha encantado la visión de futuro porque es a largo plazo realmente. Me ha encantado la visión que tienes, cómo lo tienes estructurado y me encanta mucho el proyecto de mezclar la medicina con la calistenia. Creo que es algo que hace mucha falta. Recién ya se están empezando a ver algunos estudios. Creo que un chaval, ¿cuál es el chaval creo que era de Argentina, ¿no? Que sacó un estudio de plancha. No, Meléndez. Meléndez, sí. Meléndez. ¿De dónde es Meléndez? Si no me equivoco, de Colombia, pero no estoy 100% seguro. Ya se empiezan a ver ahora algunos estudios así de plancha y eso yo creo que le va a hacer mucho bien al deporte, porque o sea, tú, por ejemplo, te vas a un gimnasio de gimnasia deportiva, ya sea artística, acrobática, y ellos tienen o sea, son súper metódicos. Sí. Ellos llevan ya muchos años entrenando de una manera que saben que es eficiente y creo que eso, en cuanto se haga en la calistenia, vamos a empezar a progresar muchísimo más en todos los ámbitos, incluso en el freestyle. Creo que cuando añadamos métodos y seamos metódicos como ellos, tú vas a un campeonato de gimnasia y las locuras que se tiran en barra me parecen desproporcionadas. Otro level. Me parecen otro nivel y creo que eso no es porque estén locos, es porque entrenan bien. Tienen la manera de entrenar también. Ahí entran el tema de los gimnasios, las facilidades que tienen, barras flexibles, muchas colchonetas, sí, también el empezar desde los 3 años, 4, también. Pero el hecho de tener un método, coach que sepan lo que hacen y cómo guiarte en cada paso de tu camino hasta llegar a ser una elite. Que eso a día de hoy no está, porque cada uno tiene un camino totalmente diferente y en base a lo que se fue encontrando. No hay nadie que te reúna tanta información, al menos lo que pienso yo. Y ese es justamente mi objetivo. Es tu objetivo, qué bueno. Vale, entonces, ¿quieres retomar la carrera más o menos dentro de un año? Y cuando se abran de vuelta las inscripciones, porque ahora no se claro, podría. Ahora está parado. Cuando vuelvas a la carrera, ¿qué vas a hacer con todas tus redes sociales, con la calistenia? Porque una carrera de medicina es muy compleja, debes de estudiar muchísimo, dedicarle muchas horas y no tendrás tantas horas ni para entrenar y ya para competir, salir de España y todo eso vas a estar muy limitado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué plan tienes en este sentido? Bueno, el plan que tengo es... A ver, ya estuve estudiando medicina, entonces ya tengo una idea de cómo es, ya sé organizarme mucho mejor, digamos, con mis tiempos. Entonces lo que voy a hacer es no anotarme en todas las materias que hay ese año, anotarme en algunas menos y ese tiempo extra poder usarlo para el desarrollo de este proyecto que te estoy diciendo y también para poder entrenar fuerte, porque quiero ser un atleta, justamente quiero cumplir mi objetivo y seguir compitiendo a nivel elite y mucho mejor del nivel que tengo ahora. Entonces, no voy a dejar que me coma la vida, por así decirlo, como antes, que igual fue con gusto, pero ahora tengo también otras prioridades. En ese momento mi prioridad era medicina, ahora mi prioridad es calistenia. Entonces, voy a compaginarlo bien para que no me limite del todo. Obviamente no voy a poder hacer estas escapadas que hago de venirme acá a España y quedarme 2-3 meses.
Bueno, no en España, sino hace 4 meses que estoy viviendo en Italia, pero sí a lo mejor en periodos de vacaciones o de preparación de exámenes y demás, aprovechar esas vacaciones y venir acá a competir o de juez o como se dé la circunstancia. Si es a competir, mejor. Y bueno, ahora entraremos también en el tema de la Siberian. Bueno, me parece lo que te digo, me parece muy positivo que tengas unos planes tan marcados, unos objetivos, que sí que es verdad que luego te puedes salir un poco, puedes variar, pero me gusta que lo tengas organizado porque yo creo que lo más importante para cumplir unos objetivos es marcarlos. Sí, Yo, uno de los conocimientos recientes que he adquirido los últimos 2 años es que yo antes simplemente sabía que quería X cosas, pero no tenía claro cómo hacerlo, claro. no me había puesto una fecha para hacerlo. Y yo creo que el marcarte un objetivo y decir, vale, pues quiero en estos 3 años dedicarme a hacer esto, esto y esto, que puede salir o que no, pero quiero ponerme este objetivo porque quiero en un futuro poder tener mi empresa, porque quiero luego poder dar clases de X o especializarme en no sé cuántos. Marcarte esos objetivos Sí, es sí. muy bueno. Tener un plan de acción. Sí, aunque luego es lo que digo, te puedes salir o no, pero tener un plan de acción es muy importante. Sí. Bueno, vamos a hablar ya, vamos a lo que es la chicha de la calistenia. Quiero que me cuentes cómo son las competiciones mundiales, qué opinas. Vamos a hablar de la Siberian, qué han sido para ti la Siberian, porque ibas a competir en la Siberian. También que me cuentes sobre tu lesión, Ujú. qué lesión tienes, cómo te la hiciste, de dónde viene. Bien. Bueno, empezamos por eso. Básicamente, yo me preparé para la Burning Gate, hice un periodo de definición de 3 meses, lo cual, bueno, eso te priva bastante de la capacidad de recuperación muscular. Y a su vez, como yo por lo general tengo un estilo de entrenamiento el cual no hago muchos combos, sino que entreno front lever digamos, tracción y empuje en días separados la mayoría del tiempo del año. ¿Cuántos días entrenas a la semana más o menos? Es que varía. Tengo Claro, periodos que entreno 6 días a la semana y periodos que entreno 3 cuando estoy va antes de la variando. competencia, va variando. Eh, bueno, cuestión de que yo ya tenía un poco de inestabilidad en el hombro derecho, que lo sentía. Empecé a hacer trabajo preventivo de manguito rotador y bíceps, pero digamos, en la Burning Gate no hubo ningún problema, de hecho pude rendir al 100% sin ningún dolor, pero después de eso tenía que prepararme para las Iberians, que era un mes y una semanita después, a lo que hice una semana de descarga, que es lo que estoy acostumbrado a hacer, y mi error justamente fue no escuchar a mi cuerpo y no tomarme 2 semanas de descarga, sino solamente tomarme una, porque yo me tomo una semana y digo, bueno, tengo la competencia en un mes, no puedo No, seguir no puedo, descansando, que en claro. realidad hubiera sido lo más inteligente. Eh, pero bueno, la cuestión es que yo, como ya no sentía incomodidad en el hombro, no sentía dolor en el bíceps, no sentía nada, ya estaba bien, empecé a meter la intensidad de vuelta y 1 o 2 semanas después de eso empecé a sentir bastante incomodidad en el bíceps, en el hombro derecho y demás. Entonces ahí decidí cortar. ¿Qué pasa? No me hice estudios porque estoy acá y no tengo, digamos, no tengo forma de hacérmelo, pero sí que estuve en contacto con mi fisioterapeuta de Chile, que es Iván, es uno de los chicos de Monza Static, que es Qué bueno. kinesiólogo, un crack. Y bueno, y estuvimos hablando acerca de los síntomas que me parecía, experiencia del pasado y demás, y concluimos en que lo más probable es que sea una tendinopatía de la porción larga del bíceps en la inserción proximal. Vale, ahora tradúcemelo para que yo lo entienda. Bueno, Como tendinitis. claro, digamos. Tendinitis, como la que yo tuve en el tenis, Claro, más o menos, ¿no? Una exactamente. inflamación. Sí, en realidad, Iván me reta bueno, no me reta a mí, sino que reta al resto cuando ve que dicen tendinitis, Ya. porque en realidad no es una inflamación del tendón, sino un engrosamiento de las fibras. Entonces, el término tendinitis se está dejando de usar. Ahora se llama tendinopatías, que sería Vale. un grupo de cosas, digamos, de factores de que engloban a problemas en tendón. Patía, por lo general, habla de problemas. Entonces, Vale. tendinopatías son problemas relacionados al tendón, ya Vale. sea en su composición o demás. En este caso, un engrosamiento. Y bueno, al ser un engrosamiento es más fácil que se comprima y genera dolor, más que nada cuando le meto mucho volumen o mucha intensidad. Y entonces estoy haciendo una rehabilitación que la estoy haciendo
Ya casi no tengo dolor, pero lo hago más que nada por ser consciente de que no quiero tener una recaída y volver fuerte y más fuerte que nunca, así que tengo pensado ya para cuando vuelva a Argentina volver fuerte. O sea, ya estás más o menos saliendo de la lesión, entonces, Sí, entiendo. sí, sí. ¿Qué llevas? ¿Un mes? Sí, ¿O llevas arrastrándola ya de más el tema es tiempo? que, claro, yo tenía inestabilidad, es que ni siquiera lo llamo lesión porque es molestia. Yo sé que ahí hay un pequeño engrosamiento, un poco de dolor, pero sé que no es una lesión grave, por eso justamente estoy calmándome desde ahora para que no, Para que no vaya más, para que que es lo no, más claro, inteligente tal también. cual, Entonces decidiste por eso también no competir en la Siberian. tal cual. ¿Y cómo te surgió lo de ser juez? Bueno, no competí en las Iberian, yo ya estaba re depresivo porque era una competencia que tenía muchas ganas de ir. Y más Había viniendo visto la de. primera edición y fue increíble. Y más viniendo de lo de las Burning Games. Más viniendo de la Burning que me quedé con mucha leche. Entonces, bueno, era mi oportunidad, digamos. Pero bueno, no se dio, hablé con Enrique, el organizador, y él a los pocos días de que me bajé me dijo, che, la verdad es que quiero tenerte acá en en la competencia y si no es de atleta me gustaría tenerte como juez, no sé qué opinás. Entonces yo feliz, feliz al menos de poder aportar al deporte, en este caso a esta competencia, desde ese punto de vista más analítico, que pienso que igual tengo un muy buen ojo para ser juez, así que feliz con eso. Yo lo dije también en la competición, es muy complicado ser juez hoy en día porque tienes el foco de todo el mundo. Ahora mismo, si alguna batalla no te parece justa, es juez. Ha sido culpa del juez. Y, y creo que hay que tener mucho valor para ser juez hoy en día. O sea, hay que tener los huevos muy gordos. ¿Cómo fue ser juez? ¿Cómo puntuabais? Porque yo tampoco conozco muy bien a la perfección el reglamento de la Siberian. Tú eras juez de. Claro, bueno, yo era juez de combinaciones De o combinaciones. logros, en Vale. este caso se llamaba logros, que la verdad no era una tarea extremadamente difícil en mi caso. El trabajo más difícil lo tenían los otros chicos, que era Rodri y Livan, que se encargaban de front lever y plancha. Ellos puntaban de 0 al 20, 20 siendo la mejor actuación posible en el mundo actualmente de su categoría, por ejemplo de plancha en caso de Livan o de front en caso de Rodri. 0 sería la peor o no hacer nada. Y en mi caso era de 0 al 10, tenía que puntuar en base a combos, es decir, gente que hacía combinaciones unbroken sin bajarse de la barra o sin tocar el piso, ganaba un punto, si lo hacían con mucha fluidez, ganaban otro punto como fluidez, y si hacían todas sus rondas sin bajarse en ninguna de ellas, ganaban otro punto aparte, si lo hacían en anillas o en suelo extra también. Entonces valorar más que nada eso, cómo se organizó el atleta en su conjunto en la pasada para sumar esos puntos extra, no en sí plancha y front, que eso eran los otros jueces. Vale, pero ¿cómo haces la puntuación? O sea, el atleta empieza con una puntuación de 10 y vas restando según lo vaya haciendo mal, o empieza con 0 y vas sumándole según. No, cero. Empieza desde cero y cada pasada, en mi caso, podía puntuar 0, 1 o 2. ¿Era Porque sobre 3 o sobre 10 la tuya? sobre 10, Era sobre 10. pero eran 4 rondas cada atleta. Ah, bueno, claro, es Entonces verdad. en la sumatoria tenías un máximo de 10. Digamos, en la Vale, sumatoria de entonces, las 4 rondas. en cada ronda, porque eran rondas de 30 segundos yo, 30 tú, 30 yo, 30 tú, y luego Descanso. otra, descanso, Sí. 30 yo, 30 tú. Vale. Cada ronda Ujú. tenía una puntuación sobre 3. Digamos, vos hacías una pasada en la cual rompías tu combo, es decir, descansabas entre elementos o te bajabas y cambiabas de elementos, cambias de barra, digamos, puntuabas 0, independientemente de lo que hagas. Ahora, si vos en toda tu pasada le hiciste sin bajarte o sin descansar y fue en paralelas, sumabas un punto. Si todo esto fue sin bajarte o sin descansar en piso o en anillas, sumabas 2 puntos. ¿Se entiende? Vale. Perdón, sumabas 3 puntos en caso de piso y anillas. Lo mismo con las demás y se iba sumando. Entonces, podés sumar un máximo de 10 puntos en caso de que vos te excedas, porque te podías exceder, Claro, sí, sí. no pasa, o sea, no pasaba de Te 10. ponías el 10. Te ponías el 10 y listo. Que ¿Hay igualmente alguien? nadie llegó a 10. Nadie llegó a 10, Si no ¿no? me Es muy equivoco, complicado. el que más cerca estuvo fue Marcos. Marcos creo que tenía 7, 7. 7, ¿no? Marcos Que, BBS, que tuvo claro, 7. mete unos combos Que lo hizo muy bien. en suelo y en paralelas tremendos. Sí, el que se ganó justamente de suelo, se ganó de paralelas, se ganó punto de fluidez, se gestionó muy bien las pasadas. Qué bueno.
Uy, qué curioso Que, como la forma de puntuar. perdón que te corte, No, no. que justamente eso hablamos con los otros chicos, con Enrique y los demás jueces, que hubo algunos resultados que fueron polémicos, que a la gente a lo mejor no le gustó mucho cómo se dio, pero desde mi punto de vista fue por no saber utilizar el apartado de combinaciones, porque le dieron demasiada importancia a plancha y front, y como vieron que combinaciones sumaba 10 a lo máximo, que era la mitad de los otros, no le dieron importancia y al fin y al cabo un puntaje de 7, por ejemplo, como Marcos, puede marcar muchísimo la diferencia. Sí. Hubo batallas que se definieron por 0,5, 0,7, 1. Entonces ya con hacer un combo unbroken ya ganabas o igualabas. Entonces tenía mucha importancia, a lo mejor un poco subliminar, que no, la gente capaz no lo supo valorar a algunos atletas. Y por eso no se dieron los resultados que... Qué bueno. Me ha parecido súper curioso la forma de puntuar. Y en las Burning Gate, por ejemplo, ¿cómo era? Porque, a ver, espera. En la Siberian también había una norma, si no me equivoco, que para evitar el spameo de push-ups y pull-ups, Sí, si pasaban, se excedían de 5 pull-ups o push-ups, o 5 cosas de un mismo elemento, 5 sí, presses, el sexto ya no contaba. Pero, exacto. ¿restaba también? Si por ejemplo hago 10 push-ups, ¿resta o ya simplemente No, soy no tonto? resta, no resta, Ah, pero perdió tiempo. es tiempo muerto en tu pasada que no estuviste sumando nada. Y bueno, ahí se ve, pero no es que restabas. Claro, no resta. Lo que sí restaba, que igualmente yo, como digo, no fui juez de plancha y front, entonces no sé exactamente cómo lo hicieron ellos, pero lo que sí restaba eran los errores, las caídas, por ejemplo. Por ejemplo, un press, ¿quién falló el press? Frandolf. Frandolf fue el que falló press, quizá por eso también perdió, Claro. porque, pues eso, tiró a Bueno, solo lo press y mismo se Fran cayó. con el tema de las combinaciones, que sacó 0 puntos en combinaciones y bueno, ahí podría haber sacado más jugo. Pero bueno, nada, O sea, observaciones. no, no, pero es súper curioso que lo expliques porque la gente a lo mejor no entiende los resultados, no entiende el por qué Frandolf. Por ejemplo, te pongo Frandolf, no os penséis que es por algo en especial, es el primero que nos ha venido a la mente. Pero a lo mejor todo el mundo dice Frandolf, sí, es brutal, es tremendo, tal, pero no te fijas en el detalle de que a lo mejor ha metido paralelas, se ha bajado y se ha ido a tirar front y ya por eso en combinación asumo 0. Sí. O a lo mejor en plancha falló un press y a lo mejor también por eso le ha restado mucho en plancha. Sí. Entonces, estos detalles son los que la gente no se da cuenta, no llega a apreciar y es por lo que cae mucho hate a una organización o en este caso a los jueces y se hatea mucho Sí, y ni siquiera se han parado a pensar el por qué. Los atletas, ¿hubo alguno que se fuera a quejar? O simplemente a preguntar por qué había... a ver, a quejarse al menos conmigo no, pero sí que nos han Nos preguntado, preguntan por qué. o nos preguntaron por qué o cuáles fueron las razones, pero siempre que lo explicamos estuvo todo bien, así que lo que se hablará por otro lado, la verdad que no sé. Ya. Pero bueno, Ya. siempre, digamos, siempre en una competencia va a haber desconformidad con respecto al juzgado, siempre. No se puede hacer a gusto de todos. No, a ver, obviamente siempre hay cosas a corregir también. En este caso también considero de que hubo cosas, algunas cositas a corregir, pero dentro de todo el juzgado estuvo bastante bien. Entonces, si nos miramos en el overall, considero que estuvo bastante acertado la mayoría de cosas. Sí. Sí, Me pareció una competición súper justa y bueno, a la vista está, no ha habido polémica. Es raro que siempre hay algo que se dice. Sí. Y yo he preguntado a la gente qué os pareció la Siberian y no ha habido polémica, con lo cual algo bien habéis hecho. Es raro esto. Vale, ahora vamos a la Burning Gate. No quiero tampoco que te mojes demasiado, pero quiero que me expliques, porque yo no tuve oportunidad de verlas, estaba en una competición en Mallorca. ¿Qué pasó en la Burning Gate? ¿Cómo fueron? ¿Cómo es el reglamento de la Burning Gate hasta lo que tú conoces? Bien, bueno, el reglamento de la Burlingame me lo sé de memoria, te lo puedo dictar si querés. Resumen. No, pasa que, bueno, ya competí 2 años y bueno, obviamente en esa competencia se sabe de que lo más importante es saberse el reglamento. Entonces, justamente es lo que hice, lo estudié bastante y lo intenté aplicar al máximo según mis capacidades, obvio. La cuestión es que lo que a mí me pareció y también a muchos otros atletas les pareció es que el reglamento no se cumplía de igual manera dependiendo del atleta. Había Es decir, preferencias. desde mi punto de vista había preferencias por parte de los jueces y bueno, ese es un motivo por el cual decidí no ir más, al igual que otros atletas como por ejemplo Iliés, que bueno, yo creo que toda la comunidad calistenia lo conoce, Y todo el o sea, mundo se conoce la enteró. actuación que hizo en la Burning Gate.
Y bueno, a mí me pasó algo parecido. No soy mal perdedor, o sea, si reconozco que alguien me gana y está perfecto. Sé que a día de hoy no soy el mejor del mundo ni cerca, eh, pero considero que en esa competencia sí que, digamos, después hablando con otros atletas italianos y demás y sacando muy a la fina, digamos, el cálculo de puntos, también yo me merecí otro resultado. Entonces, bueno, no me gustó mucho la actitud y por eso decido no involucrarme más en esa organización. Vale, ¿cómo es? Resúmeme un poquito el reglamento de las Burning Gate, porque si no he entendido mal, creo que hay como 5 bloques, ¿no? Y tienes Sí, que a ver, tocarlos todos para poder... es muy extenso como para resumirlo, pero básicamente cada elemento tiene un puntaje específico. O sea, una full tiene un puntaje, un Una press de full, un full, una puntaje, one arm... un front sin falls, con falls, close, wide, one arm, todo, absolutamente todo tiene un puntaje y si no hay, se le manda un video y los jueces dicen un puntaje que va a tener. Entonces, como todo, lo que se buscaba justamente era que sea lo más objetivo posible. Echar de lado la subjetividad, que por ejemplo la Iberian fue muy subjetivo, entonces fue como al contrario. Eh, en Burning, como te digo, todo tiene su puntaje, hay muchos bonus, por ejemplo, hacer una isometría después de una concéntrica tiene un bonus, hacerlo después de una excéntrica también tiene otro bonus, aunque menor. Hacerlo desde, por ejemplo, hacer una gigantesca en barra y frenar la plancha, se le agrega un bonus a la plancha del 50%, y bueno, y así está todo cuantificado. Entonces un atleta ya antes de competir ya sabe exactamente cuánto puntaje va a hacer en caso de que lo haga todo como él pensaba, ¿no? Qué bueno, eso a simple vista me parece muy bueno, es muy similar a lo que sería gimnasia. Claro. Todo muy marcado. Exacto. Es decir, ellos intentan eso justamente, que sea lo más objetivo posible y que cada uno se pueda calcular su puntaje y su ronda según lo que él pueda hacer o ella. Eh, en principio está bien. El tema es, como te digo, a la hora de aplicarlo muchas veces no ha sido así, entonces ahí te deja como con un mal sabor de boca, porque al final tanto estudio, tanta preparación y tanto todo para que no se juzgue como se decía. Y no es que hablo de que me pasó a mí, le pasó a muchos otros atletas y por eso justamente está como está ahora. Por eso es la situación, por eso pasó lo de Ilié, por Tal eso cual, hubieron tantas quejas. tal cual. Mm. Pero bueno, en sí yo creo que fue una muy buena idea para poner la objetividad en la calistenia, aunque también considero de que la calistenia a día de hoy, es que a mí me encanta también que haya subjetividad. Vale, este tema me encanta que lo hayas sacado. ¿Crees que es bueno marcar unas pautas o crees que la calistenia, la esencia de la calistenia es el estilo libre? Claro. Y a la hora de competir, yo creo que el estilo libre marca mucho. Marca la diferencia. Hay cosas que siento que a día de hoy no se pueden juzgar con objetividad. Hay un montón de cosas que, por más que se quiera, micro cosas, que un juez con muy buen ojo va a saber apreciarlas, por más que en un reglamento capaz tengan el mismo puntaje, y pueda hacer una diferencia en el resultado, en dar un ganador o no, por más de que hayan hecho los mismos elementos, a lo mejor, ¿se entiende? Claro, es como si dice, un ejemplo tonto, una plancha en suelo con el puño o apoyando el pulgar. Claro, esa diferencia no la va a marcar en el reglamento, Claro. pero a lo mejor hay mucha diferencia entre esta plancha, una es más fácil que la otra, y eso es lo que en una batalla que puede estar muy reñida puede marcar la diferencia. Sí, o cuestiones posturales, en cómo combina, desktops, cosas con la música, no sé, hay millones de cosas que pienso que también es un poco la magia de la calistenia y tacharlo al 100% con pura objetividad, no es sé. muy complicado. A lo mejor estaría bueno que coexistan las dos. Para atletas que quieran más objetividad se van a ciertas competencias y atletas más subjetivos a otras. Yo creo que todo beneficia a la calistenia. Claro. Cuanto más, es lo que hemos hablado antes fuera de cámara, cuanto más haya, mejor para todo el mundo. Sí. O sea, cuanto más crezcan las sub, más van a crecer las Iberian porque más gente va a ver en la calistenia. Tal Y cual. viceversa. Y cuanto más crezcan las ISO, más van a crecer las Iberian y viceversa también. Sí. Entonces, es algo que beneficia. Y por ejemplo, el tema de la postura. Te voy a preguntar por las dos competiciones. En Iberian, ¿cómo se puntuaba? Y en las Burning Gate, ¿cómo se puntúa? ¿Son muy estrictos con el tema de la postura? Bueno, en Iberian ahí habría que preguntarle a los jueces puntuales de front y plancha, que eran Claro, eran Rodri y Livan, porque yo no estaba apuntando eso, entonces no sé cómo lo habrán hecho ellos. Pero bueno, sé que son atletas muy
digamos, que ven bastante el análisis. Se fijan mucho. Sí, entonces yo doy fe de que han juzgado bien, al menos en la mayoría de los casos, pero no sé al 100% cómo lo habrán juzgado, como te digo. Vale, y en la Burniget, Después, por en la ejemplo. Burniget, claro, hay ciertas pautas, pero es que no... Hay muchos más puntos para ver, además de los que están marcados, ¿entiendes? Por ejemplo, ellos te dicen que una reducción del 10% es de que el cuerpo tenga una ligera inclinación hacia arriba, ¿no? Ahora, ¿cómo marcas cuál es ligera, cuál es moderada en un contexto práctico? O sea, ¿cómo sabes cuándo pasa de ser un 10 a un 25 o a un 50? ¿Se entiende? Es decir, es objetivo, pero no se puede ser 100% objetivo porque te dan un ejemplo solamente, ¿se entiende? Lo mismo con la flexión de cadera. Estar con un poco de flexión de cadera, es decir, la plancha culona o casita, hay un montón de grados de eso. Entonces ahí no se especifica tampoco. Pero bueno, en sí se marcan los errores grosos, a grosso modo, digamos, y te dan un porcentaje de reducción a cada uno. Y además son acumulativos. Por ejemplo, si vos tenés una reducción del 10%, que sería inclinación, pero con buena alineación, y un 10% de reducción por ligera flexión de cadera, y tenés ambas al mismo tiempo, sería un 20%, por ejemplo. ¿Se entiende? Se van acumulando las reducciones. Un poco raro, ¿no? Un poco... Sí, o sea, tiene que mejorar. En este aspecto sí que... A ver, yo creo que justo en el tema de la postura es algo que deberíamos empezar ya a marcar en la calistenia. Sí. A marcar unos... O sea, porque yo no te voy a pedir, yo no puedo estar o no de acuerdo de la objetividad, de puntuar X para cada cosa. Eso, para gustos colores, ¿vale? Que digo yo. Pero sí que en el tema de la postura creo que hay que marcar ya unos límites y unas pautas a seguir, Sí. Porque cada uno cree... El problema no es que cada uno lo haga de una manera, es que cada uno cree que su manera es la correcta. Claro. Y unos creen que una plancha súper escapulada es correcta y otros creen que la postura neutra es la correcta. Unos, me voy por ejemplo al punteo, unos dicen que el punteo es lo perfecto porque viene de gimnasia, otros te dicen que no, que así es más bonito, que es más estético, otros te dicen que da igual. Creo que hay que marcar ya unos límites. Tú en este sentido, ¿cómo lo harías? ¿Cómo crees que evolucionará la calistenia en este aspecto? Yo creo que es muy difícil a día de hoy marcar una postura. Creo de que, como vos decís, hace falta y estaría buenísimo, pero cada uno tiene sus ideales y muchas veces no es que hay una postura correcta en todos los sentidos o que una postura es mejor que otra, porque cada una tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, lo más común del mundo. Una plancha neutra, estilo gimnasta, que igual ahora los gimnastas están empezando a protraer más, pero estilo gimnasta, digamos, contra una plancha con mucha protracción escapular, sin hablar de flexión de columna, sino solamente protracción escapular contra neutralidad, ¿no? La mayoría de gente en calistenia te va a decir de que la plancha protraída es con mejor postura. A mí me gusta mucho más también. Y es más eficiente en el sentido de que podés hacer más volumen de segundos de holds, de press y demás con protracción que neutra. ¿Pero por qué? Porque es más fácil. ¿Más fácil para qué músculos? Para el hombro, para el bíceps. Digamos, es más fácil la protracción, hacer la plancha protraída, porque estás acortando el brazo de momento sobre el hombro, haciendo tu cuerpo un poquito más corto. Entonces eso que estás haciendo al fin y al cabo, que tengas que levantar menos peso con tu hombro que el que tendrías que hacer en una plancha neutra más inclinada. Entonces tu hombro obviamente que va a ser menos capaz de hacer presses, porque todos vimos a un atleta que después de algunas push-ups termina en una plancha súper inclinada y que decís, él no hace un press ahí ni soñando. ¿Por qué? Porque sabemos que esa postura, aunque no lo sepamos desde la biomecánica, esa postura implica mucha más fuerza de hombro que una plancha bien alta y protraída. Claro, esta plancha implica más fuerza en cerrato. Entonces es distinta musculatura de la que vamos hablando. Pero luego es contrario para el tema de las push-ups. Tal cual. Porque a lo mejor una plancha súper alta es muy cómoda para hacer un press, pero el rango que tienes para meter una flexión de plancha es mucho más largo. Entonces, tal cual. Por eso yo tiro siempre a plancha neutra, porque es el punto intermedio. Y porque si en gimnasia se hace así, yo creo que si ellos llevan 150 años haciéndolo así es por algo. Pero tú, ¿qué dirías? Bueno, yo desde mi punto de vista me parece mucho mejor hacer la plancha con protracción. Sí. Desde un punto de vista de salud, más que nada.
Sacando el tema de la performance, que tienen sus pros y sus contras hacerlo de ambas formas, desde un punto de vista salud, veo mucho mejor hacerlo con protracción. Más sano. ¿Por qué? Primero que nada, reclutas más músculos, principalmente cerrato anterior y pectoral menor, que son los dos protractores principales. Entonces ya, al incluir más músculos y que encima estén conectados con la escápula, te da más estabilidad escapular, los músculos que se apoyan sobre ella pueden ejercer fuerza de una mejor manera, porque siempre al estar una estructura estable, tiene más capacidad para ejercer fuerza, por ende hay menos posibilidad de lesión, además de que al inclinarte menos, al estar con más altura, articulaciones como muñeca y codo sufren menos por la acción directa de la gravedad o por la compresión. Por ejemplo, en una plancha inclinada, esta zona, la zona radial de la muñeca, está muy comprimida y la cubital está muy extendida. Entonces suelen ser los lugares con más dolor en plancha cuando ves a alguien que hace plancha inclinada. Ahora, lo mismo pasa con los codos, que al inclinarse mucho, nuestros codos tienden a ir más hacia un ángulo paralelo, digamos horizontal, por así decirlo, perdón, que desde ese ángulo la gravedad nos va a ejercer mucha más fuerza que si estuviéramos en un ángulo mucho más vertical, claro, que la resultante de la fuerza al final es menor. Entonces, para el codo y para la muñeca es indiscutible que una plancha con protracción es más sana. Es más sana. Vale, y ahora que has dicho lo del codo, bueno, no sé si has acabado. Sí, sí. Lo del codo, tú, por ejemplo, te he visto que tienes hiperlaxia. ¿Cómo afecta la hiperlaxia a los atletas y cómo la combatís? Porque, claro, nosotros, o sea, yo creo que más o menos por lo general en la calistenia se exige que esté a 90 grados. ¿Vale? No se exige que estés bloqueado. A 180. O sea, perdón, sí, 180 grados. Una plancha. Pero no se exige que estés bloqueado. Pero claro, si tú, por ejemplo, te pones a 180 grados, tú no estás bloqueado. Entonces, si estás tirando mucho de bíceps, estás tirando con otros músculos distintos y la palanca es distinta. Y es menos sano para tu musculatura, ¿no? ¿El estar completamente hiperextendido? No, el estar a 180 grados en tu caso. Bueno, en verdad es más sano el frenarme, por ejemplo, en mi caso que soy hiperlaxo, el frenarme a 180 grados y no permitir que se me vaya por demás de 180 grados, es más sano, digamos, es preventivo para mi bíceps. ¿Por qué? Porque estás en una... Cuando vos pasas los 180 grados de extensión de codo y estás haciendo con el bíceps, la angulación que tiene el bíceps para ejercer fuerza es menos eficiente. Por ende, para ejercer la misma cantidad de fuerza absoluta, va a tener que hacer más fuerza, más activación. Entonces se va a cargar más y además que está mucho más extendido. Un músculo cuando está muy extendido tiene mucha tensión pasiva, y esa tensión pasiva, ¿sobre qué cae? Sobre los tendones. Entonces los tendones, ¿qué pasa? Está súper tensionado, elongado y el músculo está con mucha tensión. ¿Cómo haces, digamos, una situación así es muy propensa a lesiones en tendones, ya sea rupturas o tendinopatías o depende del grado de deformidad del tendón, pero tiende a eso. Ahora, cuando uno acorta ligeramente esa angulación para que esté a 180 grados, disminuye la tensión pasiva porque estás disminuyendo el estiramiento que tenía el tendón, por ende está, si bien obviamente tiene un montón de tensión porque estás en plancha, es ligeramente menor y la tensión activa, la fuerza que puede hacer el bíceps, digamos por contracción voluntaria, es mayor. Entonces, de alguna manera ayuda al tendón a que no le cargue todo el peso. Lo mismo la articulación. Pero si al no estar bloqueado, no fuerzas más. Yo tenía entendido eso porque es como si, por ejemplo, yo me colgo de la barra, si yo estoy así, estoy descansando bastante, y si estoy aquí, dejo de descansar y activo mucho más la musculatura. Claro, bueno, ¿No es malo en ese sentido? En ese caso sí, en una dominada, vos cuando estás colgado, estás descansando porque la gravedad te está tirando hacia abajo y vos estás vertical, colgado, sin descansar, digamos descansando. En plancha, para descansar, tendrías que tirarte de cabeza al piso y vos lo que estás haciendo ahí es resistir. Y si estás resistiendo con el codo bloqueado siendo hiperlaxo, mucho más de ese peso va a estar cayendo sobre tu tejido conectivo, tendones y articulaciones. Ahora, cuando vos flexionas un poquito, a ver, no pasa nada, hay mucha gente que entrena así toda su vida y no pasa nada, pero sí es verdad que tiene un mayor riesgo. Ahora, si acortás un poco este ángulo, digamos, de flexión, vas a poder reclutar más eficientemente la musculatura del bíceps, lo que va a apoyar más a tu estructura conectiva, ya sea al tendón del bíceps o a la articulación en sí del codo.
Y de hecho hay muchos atletas que también están hablando de eso. Qué bueno, pues no conocía yo esta información. Yo tenía entendido todo lo contrario, de hecho, que era más sano bloquear. Claro. Me parece súper curioso y bueno, yo he aprendido mucho. Ojalá que hayáis aprendido vosotros también, porque me parece buenísimo. Y ahora, esto en el tema de competiciones, ¿cómo se juzgaría? ¿O es indiferente? O sea, ¿cómo dirías tú que se debería de juzgar? ¿Mejor o peor en cuanto a postura? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, una maltés no es lo mismo una maltés aquí que una maltés cuando tienes el codo aquí. Claro. Cambia muchísimo. A ver, es muy difícil controlar esto que hablamos cuando estás en maltés, porque es mucha más carga el codo que se le pone, porque justamente ahí sí que estás horizontal. Sí. Entonces la gravedad ataca de manera perpendicular, que es decir, la forma más eficiente para que te rompa el codo. Entonces, es mucho más difícil lograr esta activación para proteger a tu articulación y a tus tendones, por lo que ahí es donde la gente hiperlaxa, por lo general, se nota, es decir, los codos se le van. En mi caso también, cuando hago maltesa, cuando estoy fresco, digamos, con mucha fuerza, puedo controlar los codos. Ahora, cuando ya estoy más cansado, se me van hiperlaxia y tiro de articulación. Que no lo hago casi nunca, porque es muy seguro que te lesiones. Pero bueno, en una competencia con respecto a esto, a este ligero grado de flexión de codo o no, en atletas hiperlaxos, siempre y cuando se mantenga 180 grados, no hay ninguna reducción. Si es hiperlaxo o no, es decir, si se pasa de los 180 o si está a 180, es lo mismo. Ahora, si por esta salvada, digamos, del codo que quieren hacer, se pasan de los 180 y empieza ya a notarse que hay una flexión, ahí ya es reducción o anulación del elemento dependiendo del reglamento. Por ejemplo, si no me equivoco en las Iberians, en Burning sé que sí, de que una ligera flexión de codo en plancha te anula el elemento. Por completo. Cuenta cero. Y en Iberian, si no me equivoco, también. O una reducción muy, muy grande, a menos que sea muy mínima. Pero sí, porque es que facilita significativamente el elemento. Evidentemente Sí. facilita. Si está hasta 180 grados, no pasa nada, porque la gente que no es hiperlaxa estaría en las mismas condiciones. Pero ya si flexionás por demás con la excusa de que sos hiperlaxo y estás queriendo salvar el codo, ya ahí en realidad estás facilitando el gesto. Qué bueno, me ha parecido súper curioso porque no lo conocía. Y bueno, ya yo creo que llevamos 1 hora y 40. Se nos ha alargado bastante, vamos a ir cortando ya por aquí. No sé si hay algún tema que no hayamos tocado que te parezca. Yo creo que la verdad es que hemos sacado una charla bastante interesante. Yo creo que la mejor entrevista que me han hecho. Muchas gracias, la verdad. Muy bien. Y ahora quiero implementar una cosa en estas entrevistas, y es que, como visteis, ayer puse una cajita de comentarios en mi perfil. Al principio la gente no me va a poner muchas preguntas, pero sí que me pusieron varias. Voy a coger 2 o 3 que me pusieron, te las voy a hacer. A lo mejor tienen que ver con calistenia o a lo mejor no. Y quiero que de esta manera también os animéis todos a partir de ahora a ponerme preguntitas en las cajas que ponga cuando haga entrevistas, porque es una manera también de vosotros conectar con el atleta, ya que el podcast quiero que se llame Conectando con el Atleta, porque no quiero que sea una entrevista normal y corriente, yo quiero conectar, como habéis visto. Yo creo que no hay mejor manera de conectar. Hemos sabido desde su infancia hasta su presente en la calistenia. Y bueno, primero te voy a hacer una pregunta que se me ha olvidado hacerte, que me acabo de acordar. Pregunta corta. A nivel de calistenia, ¿cuáles son tus objetivos a corto y medio y largo plazo? A nivel competitivo, ¿tienes alguna competición cuando salgas de la lesión? ¿Tienes alguna competición en mente? Sí. A futuro, no estoy 100% seguro si es el 2024 o 2025. Me gustaría participar en alguna sub. En la sub. Freestyle. Porque quiero volver a revivir momentos de freestyle. Qué bueno. Además de eso, me gustaría participar como atleta en las Iberians. Claro. Probablemente también me gustaría participar en un futuro en las ISO. Sé que, bueno, como digo, yo no soy un especialista en un elemento en particular, sino que me dedico más a ambos. Obviamente hay atletas que también son muy buenos en ambos, pero bueno, yo considero a lo mejor que mi foco actual estaría en competencia formato versus más tradicional, como un Iberian Battles o como una competencia de Power Freestyle normal, común y corriente. Obviamente las ISO me encantaría también, pero bueno, actualmente no considero que tenga el nivel.
Eh, a ver, con la caída de las Burning, ese era mi objetivo. Ya no quieres competir en las Burning. No, ya no voy a competir más. Me gustaría competir en Iberians, como digo, en ISO, en la Sub y en alguna otra competencia de Power Freestyle que emerja a futuro. Pero en sí el objetivo sería en una competencia de Power Freestyle que yo sepa que están todos los más fuertes del mundo y batallar contra ellos y ganar. Qué bueno. Vale, y ahora ya, si te quieres mojar bien y si no, no, ¿contra quién te gustaría batallar en unas Iberia? Bueno, alguien también que esté equilibrada la batalla. Bueno, una persona que me gustaría mucho batallar es Edu Villar. Edu Villar, qué bueno, me encantaría esa batalla. Sí. Me encantaría esa batalla. Y además, si Edu Villar llega a escuchar esto, que sepas que te quiero entrevistar también, porque es una persona que sabe, tiene muchísimo conocimiento. Yo en España le llamo la enciclopedia. Yo le llamo la enciclopedia porque es como cuando hablo contigo. Hablo con él y solo estoy escuchando, solo quiero aprender de él. Claro. Sabe muchísimo. Qué buena batalla, me encantaría. ¿Y alguien más que tengas en mente? A ver, hace un tiempo quería batallar con Ilyes, pero no sé, ahora puntualmente se me viene Edu Villar a la cabeza. Me gustaría batallar con él, sí. Qué bueno. Más que nada porque, obviamente con Ilyes también, pero tenemos muy buena onda y a mí no me gustan esas batallas polémicas, Ya. sino que me prefiero más una batalla que sea más amistad, Que la claro, disfrutes también. que se disfrute. Y además que hay ciertos aspectos a nivel competitivo que pienso que tenemos similitudes, como por ejemplo facilidad para las push-ups. A mí se me dan muy bien las push-ups, a él también, mejor que los presses, por ejemplo, en ambos casos pasa lo mismo. En front lever también pienso que tenemos un nivel bastante parecido, hay algunos trucos capaz que yo tengo más, pero él tiene alguna variedad más de plancha. Entonces pienso que podría ser una batalla bastante entretenida. Estaría muy Sí. interesante. Bueno, pues Enrique, si estás escuchando esto, toma nota, porque la quiero ver el año que viene. Y bueno, vamos a pasar con las preguntas. Chicos, aprovechad ahora mientras leo. Si tenéis alguna pregunta que queráis hacerlo, ¿quién es el que está poniendo penes en el chat todo el rato? Aprovechad, si tenéis alguna pregunta, chicos, lanzármela por el chat y se la preguntamos aquí en directo. Mira, pregunta muy directa, ¿front o plancha? Plancha. Plancha, tremendo. Sí. Vale. La amo. Ahora. Buenas, tengo un aguante, son muy diferentes cada pregunta. Tengo un aguante de 3 segundos de straddle, ¿cómo crees que puedo sacar más segundos? Bien. Principalmente uso de bandas y ejercicios complementarios. Por ejemplo, hablamos hace un rato de los ejercicios bent arm, pienso que son clave y de hecho con mis alumnos los utilizo un montón. Ejercicios como 90 degree push-ups, fondos marcando bent arm, flexiones en link con salto a plancha de straddle con bent arm o full. Y además en simultáneo ir practicando ejercicios con banda como straddle, ya sea a nivel proprioceptivo en algunos días de ligera carga, altos segundos de mantención y con postura perfecta con una banda más gruesa, y otros días más enfoque intensidad a ganancia de fuerza con un hold de entre 4 y 8 segundos con una banda más fina. Eso también, y no hacer tantos intentos. Es decir, si tenés 3 segundos, harías solamente un día a la semana de intentos, de 2 a 3 como máximo, para no sobrecargar ni el tejido conectivo, que a este punto es fuerza máxima, ni el sistema nervioso central. Preferiría ir mejorando la fuerza a nivel central y muscular gradualmente, para que cuando vayas a tirar la plancha te sientas mucho mejor y no haya ningún riesgo de lesión. Madre mía, pues ya lo sabes, esta es la pregunta que le había lanzado Michael Morán. Bueno, te lo ha explicado perfecto. O sea, yo me esperaba una pregunta así cortita de, bueno, pues entrena más, entrena. ¿Cómo saco plancha? Pues entrenando. Vale, pregunta David Villarreal, voy a decir un par de preguntas más. David Villarreal pregunta, ¿cantidad a costa de calidad qué tan viable es? Cantidad a costa de calidad. Bueno, depende para qué. En una competencia no te va a salir a cuentas nunca. Pero en el entrenamiento hay ciertos casos en donde se puede optar por eso. Puntualmente no es mi caso favorito, yo prefiero disminuir la progresión, de esa forma va a ser otra forma de disminuir la intensidad, porque al fin y al cabo el bajar la calidad, lo que estás haciendo en calistenia es bajar la intensidad, porque estás disminuyendo la longitud de la palanca. Ahora, si vos
vas a una regresión, a una progresión menos intensa o usas bandas, vas a estar bajando intensidad de igual manera, pero manteniéndote en los estándares o los cánones de la postura. Entonces, al fin y al cabo, tu sistema nervioso se va a seguir adecuando a ese patrón de que vos querés fortalecer, pero sin hacer posturas de que no querés que tu sistema nervioso se habitúe a eso. Entonces, en mi caso puntual, yo prefiero bajar la intensidad, no a costa de la calidad, sino de la intensidad en sí a nivel palancas. Y desde ahí se aumentar la cantidad de reps o segundos, pero también... respetando la calidad. Claro. Qué buena. Vale, y bueno, la última ya, tampoco vamos a enrollarnos mucho. Mira, esta pregunta es muy interesante, es que, joder, hay dos muy interesantes, voy a lanzar las dos, ¿vale? Dale. Calistenia pregunta, ¿qué es lo que te mantiene determinado? ¿Cómo lo has llevado con los estudios? Le hemos respondido ya un poquito durante el podcast, pero una respuesta así breve para él. Bien. Bueno, lo que me mantiene determinado principalmente es la pasión que tengo por este deporte. A mí me encanta y yo prácticamente me levanto y me voy a dormir pensando en calistenia. Y pienso que también por eso es que estudio tanto, entreno tanto y progreso tanto. Y bueno, principalmente eso es mi pasión, es lo que quiero seguir adelante, vivo de eso y quiero vivir de eso. Y... Perfecto, perfecto, me encanta la respuesta. Y la última que vamos a responder ya, HQD1411 pregunta, ¿cómo lograr y a la vez después mejorar las pull-ups en front lever? Algunos tips que tenga sería lo máximo. Bien, bueno, depende de la progresión, pero básicamente lo mismo aplica. Trabajar con regresiones con buena postura, trabajar días de fuerza máxima y submáxima y días de propiocepción y trabajo más técnico, porque en front lever, si bien la complejidad es un poco menor que plancha, desde mi punto de vista en biomecánica, igualmente tiene sus puntos a trabajar y hay personas que tienen ciertas falencias en retracción y demás, que son casos puntuales. Hoy estuvimos viendo un poco. Hoy justo me está enseñando eso. Pero básicamente trabajar dentro de todo con buena postura en rangos de retracción. Si vas a una progresión que perdés excesivamente la retracción, no trabajar ahí, bajar un poco la intensidad, ir a un punto que vos puedas trabajar. Hacer pull-up en Tuca Advance en caso que quieras hacer pull-up de full. No hace falta estar siempre probando pull-up de full para sacar las pull-up de full, sino muchas veces es mejor practicar en pasos anteriores y fortalecerlos y hacerlos muy bien para después que tengas la fuerza y el patrón aprendido y cuando lo hagas en full sea mucho más fácil. Y también podés implementar un poco de trabajos con banda. Vale, perfecto, pues ya está, no vamos a seguir respondiendo tampoco, no queremos estar aquí todo el día. Llevamos 1 hora y 53 minutos, se ha alargado muchísimo más de lo que esperábamos y además ha sido toda del tirón. Sí. Me ha encantado, mi primera vez, yo creo que ha ido bastante bien. Bueno, felicitaciones, bro. Muchas gracias y ha sido de verdad un placer tenerte aquí. Rosy, Igualmente. muchísimas gracias. Y nada chicos, muchísimas gracias a todos por estar, ha sido un placer. Muchas gracias gente también por estar ahí. Nos vemos la próxima.